Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Están temblando en los estudios de Podium Podcast. Están temblando en los estudios de la cadena SER en la 8ª planta de Gran Vía 32, porque hoy sí que sí, más que nunca, la escóbula de la brújula ha invadido este lugar. Y digo que hemos invadido este lugar, queridos escobuleros, porque hoy tenemos el estudio llenito de gente en este programa que lleva por título, ya lo sabéis, que vienen los bárbaros. Y voy a ir saludando uno por uno, vamos a tener para un rato solo con los saludos. Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal? ¿Hoy cantas o no cantas? Bueno, depende, si no me vais a tirar piedras, es posible que sí. Bueno, empezamos bien. Marcos Carrasco, te veo ya con la tablet, te veo ya con el boli. ¿Hoy dibujas? Sí, hoy dibujaré. Hoy toca dibujar, He intentado de verdad dejarme la barba en estos días, pero no lo he conseguido, no me sale así tan tupida como el invitado y me da una envidia cochina, pero no os podéis ni imaginar. Ahora hablamos de la barba del invitado. Con perillita viene David Sentinella. Hoy es vienes... que no estamos a la moda, No, muy buenas, ya. no estamos a la moda. Sí. O sea, ¿La moda es la barba? La moda, además, muy arregladita, como Sí. debe ser. Si es que no estamos, a ver que no somos millennials. Desde luego que no. Yo creo que entro en los últimos años. Bueno, ya lo haremos esto. Bueno, tampoco. No me seas, no me seas. Bueno. Jesús Callejo, ¿qué tal? Tú, la barba cortita. Yo de hipster. De hecho, los bárbaros fueron los primeros hipster. Crearon unas modas que era para matarles. Jesús fue hipster hace 50 años y sigue siéndolo. O sea que- Con alguna canilla adecuada, en fin. Ser Que nada, moderno antes de ser moderno. ya, siempre, Bárbaro. ser inmortales. Es mejor. Y hoy saludamos por primera vez en los estudios de Podium Podcast a Miguel Salas Díaz. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Afeitadito, Afeitadito. tú limpito. Pues muy impresionado por estos estudios. Estos son bastante poco bárbaros. Esto es la civilización, ¿no? Efectivamente. Con Carlos Higueras a los mandos técnicos, con Jesús Vaquiño a la producción, un saludo de Fran Izuzquiza, quien nos habla. Ahora sí, arrancamos la escóbula de la brújula. Porque la nuestra es una invasión pacífica, de buen rollo, para pasarlo bien, para contar historias, para que todos aprendamos. Es verdad que al entrar han visto a nuestro invitado Jesús con la barba. Cuidada, pero barbaza. La han cacheado. Sí, le han cacheado. El pelo, cuidado, pero pelazo. Pues qué pedazo. Pelazo. Y se lo ha cortado. Sí, y se la verdad, se lo ha Ya lo cortado, veréis en la se lo ha foto. cortado. Y Quiere las mucho gafas de sol. Sí, es que quiere impresionar. Claro, luego le cachea Claro. 2 veces, además. Mm. Y claro, y aparece pues eso. Eso Vestido ya de era con falcatas. alevosía, ¿eh? Es con alevosía. No, El cacheo era con alevosía. La segunda ya con cierto placer. Vestido de negro, además, lo cual da también más impresión. De riguroso luto. Sí, efectivamente. ¿Cómo? Porque yo creo que va a haber algún muerto en el programa de hoy. Va a ser un programa bárbaro, pero muy bárbaro. Sí, señor. Pero siempre elegante y siempre cargado de historias y de conocimiento. Daniel Gómez Aragonés, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva etapa de la escóbula de la brújula. Bien hallado, la verdad es que es un auténtico orgullo, placer, privilegio estar de nuevo por quinta, sexta, séptima vez, ya ni me acuerdo las veces que he estado en la escóbula. Los oyentes dirán, qué pesado otra vez el tipo este. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Las cosas como son. Antes de continuar, a lo largo del programa, Marcos, si en algún momento quieres acariciar la barba, no hay ningún problema. Te concedo ese honor y privilegio también. Así que ahí lo dejo. También tengo que pedir perdón a los oyentes porque estoy un poco constipado. Estoy Que en es que pleno... vienes de las latitudes nortes Claro, de investigar. un auténtico constipado bárbaro, Claro. pero bueno, cuando Jesús me dijo, oye Dani, tienes que venir a hablar de tu libro en este caso, tienes que venir a hablar de bárbaros, yo cogí la espata, cogí el casco, me abroché la cota de malla, embracé el escudo, saqué el caballo de los establos, me dirigí para Madrid para demostrar a Roma y a Bizancio que la llama bárbara sigue ardiendo. Ahora entiendo lo del caballo en la puerta. Claro. Ahora era suyo. No, sí, ya te dije que el olor era muy sospechoso.
Bárbaros en Hispania, suevos, vándalos y alanos en la lucha contra Roma. Voy a repasar brevemente el currículum de Dani para que todo el mundo, ya le conocéis todos, pero por si alguien no le conoce, que le tenga ubicado. Te tendré que pedir los certificados correspondientes no te que se está hablando ahora. No te preocupes. Y lo leo del propio libro, ¿vale? Muy joven se traslada a Toledo, es nacido en Madrid, se licencia en Humanidades, obtiene el certificado del periodo docente de estudios de doctorado, la suficiencia investigadora y el diploma de estudios avanzados en el área de historia, con un trabajo vinculado al visigotismo en el Toledo de la Edad Moderna. No se me ocurre nadie mejor para haber escrito este libro, Dani. A mí tampoco. Tu pasión, ¿no? Totalmente, Me encanta. totalmente. La verdad es que, bueno, es una idea que surgió en la Feria del Libro de 2016, cuando yo me dirigí a ver a Jesús, además, en una de sus muchas y múltiples firmas. Y bueno, me encontré con Félix Gil, editor de La Esfera, tal y cual, ya me conocía, ya había seguido parte de mi trabajo, del que ya hemos hablado aquí en La Escóbula, y me dijo, bueno, pues que teníamos que juntarnos, hacer alguna cosa, que le propusiese algún tema, y yo la verdad, teniendo en cuenta lo que ya había trabajado en los otros libros, manteniéndome en esta etapa cronológica, quería echar un vistazo a otros bárbaros, que por supuesto de manera indirecta los había tocado en los otros libros, pero yo creo que un poco para entender la grandeza de los godos, para entender la grandeza de la Hispania visigoda, es necesario conocer a suevos, vándalos y alanos, porque podemos decir que todo tiene un principio, evidentemente, y ese principio arranca aquí. Bueno, pues creo que es el momento perfecto para sumergirnos en la historia, ¿os parece? Vamos ¿Sí? allá. Perfecto, pues comenzamos. La escóbula de la brújula, porque señoras y señores, que vienen los bárbaros. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube. Que te tenías que haber llevado, Dani, bufanda gorda en tus viajes para investigar. Que te lo dijimos antes de salir. La verdad es que sí, pero Sí. lo comentaba antes, fuera de micrófono. Hay un problema, y es que, bueno, cuando tú estás resfriado, cuando tú estás constipado, lo mejor es reposo y estar lo más callado posible. Ajá, vale. Pues, evidentemente, para mí, dormir es de cobardes y estar callado lo mismo. Entonces, yo nunca paro, yo nunca me estoy callado, incluso cuando estoy durmiendo sigo hablando. Puede que cuente alguna historia de Genserico, de lo Vigildo, no lo descarto. Entonces, pues... así estoy, pero bueno, no os preocupéis que voy a dar el do de pecho y vamos a seguir con este programa bárbaro 100%. Bueno, para poner un poquito de contexto, Jesús, si te parece, y para empezar por el principio, como decía Dani, vamos a contar un poquito, mucha gente lo sabe, por si hay algún despistado, contexto histórico en el que nos vamos a mover, porque si te pregunto por los bárbaros, y ya se ha mencionado varias veces la palabra godos y visigodos, se pueden hacer muchas distinciones. ¿Bárbaro es igual a godo? ¿Bárbaro es igual a visigodo? ¿Tiene que ver? ¿No? ¿Dónde nos movemos? De una forma genérica, sí. Los bárbaros eran los que no eran griegos, que de ahí viene un poco la palabra bárbaro. Luego eran los que no eran romanos, es decir, los que estaban allende de las fronteras y por lo tanto eran esos pueblos que no estaban romanizados, eran bárbaros. Lo que pasa es que es verdad que la palabra bárbaro luego se asimila a la palabra germano y no es exactamente verdad, porque luego los pueblos que entran, por ejemplo, en Hispania, no todos son de origen germano, ¿no? Tenemos alguno de origen caucásico. Pero por extensión pasa un poco como cuando hablamos de godos, todos los godos son iguales. Bueno, no, había unos ostrogodos que estaban más en el este, estaban los visigodos, que son los que se asientan en España. Pero el momento histórico sí que es muy importante tenerlo en cuenta porque es cuando se fragmenta el Imperio Romano. El Imperio Romano había durado bastantes siglos, era el imperio más potente en Occidente y no había nadie que le tosiera. Pero la forma de destruir un imperio es dividirlo. Y justo a finales del siglo IV es cuando se divide ese imperio en Occidente y en Oriente. En Occidente estaría en Roma, en Oriente estaría Bizancio, el famoso Imperio Bizantino. Claro, a partir de ahí ya surgen muchos problemas. Ya te puedes imaginar de que ya empieza a haber distintas invasiones relativas, ¿no? Y aquí es una de las preguntas que le voy a hacer a nuestro amigo Daniel, porque esas invasiones paulatinas, no estamos hablando de un ataque orquestado, sí es lo que va produciendo pues una serie de consecuencias políticas, no solo en Hispania. De hecho, los visigodos no tendrían pues la predominancia que tuvieron en Hispania, sino es porque vienen pues a cargarse a los bárbaros que habían entrado. Pero mi pregunta, Daniel, cuando se habla de esas invasiones bárbaras en Hispania, solo referido a Hispania, porque tu libro trata sobre los suevos, sobre los vándalos y los alanos, ¿estamos hablando de una invasión o de una migración? Para no perder la costumbre, diría que esta pregunta da para un programa entero. Vaya. Vale, un poco yo, sabes que me gusta decir eso siempre que me preguntáis algo, y es que es verdad. Invasión, migración, acomodación, pues las tres.
realmente las tres. En el caso específico de Hispania, habría para un largo debate historiográfico, pero no sería tanto una invasión como sí un pacto. Un pacto, en este caso, con Geroncio, que era un general britano que se subleva contra, o se rebela, mejor dicho, contra un usurpador, que es Constantino III, que a su vez se ha levantado contra el legítimo emperador, que es Honorio. Los inicios del siglo V son muy complicados políticamente hablando, hay muchos cambios, pero en este caso, como os digo, la entrada en el año 409, en otoño del 409, de suevos, de vándalos y de alanos, no obedecería tanto a un proceso de clásica invasión como sí a ese pacto, ¿de acuerdo? A esa necesidad de soldados, de guerreros que tenía Geroncio, que tenía en este caso su acólito Máximo, para poder hacer frente a otros poderes, ya fuese el usurpador Constantino III, ya fuese el legítimo emperador Honorio. Pero claro, eso no quiere decir que evidentemente los bárbaros o los vándalos y alanos, cuando entran a la península ibérica, entran pacíficamente y tranquilamente. No. Claro, es que un poco para ponernos en situación, un poco también para que los oyentes, antes de que les bombardeemos con cantidad de datos, de fechas, es cierto que en esa fragmentación que hay del Imperio Romano, está claro que el de Occidente se queda Honorio con miles de problemas, con miles de usurpadores, y por otra parte en Oriente se queda Arcadio. La parte de Oriente es como más tranquila, la parte de Occidente es más complicada. ¿Por qué? Porque los bárbaros, y hay muchísimos pueblos bárbaros, se frotan las manos como diciendo, esta es la nuestra. Es decir, aquí estamos viendo que el Imperio Romano se está debilitando y ciertas provincias romanas, y una de ellas es Hispania, es como un tesoro muy apetecible. Y aquí es donde ocurre un poco lo de si es invasión o es migración, porque cuando llegan y cruzan los Pirineos, ya estamos hablando que unos años antes habían cruzado el Rin, por cierto, aprovechándose que estaba congelado, entonces les permitió ese paso. Cuando llegan a los Pirineos, tanto el general Geroncio como Máximo, que es uno de los usurpadores de Honorio, les permiten el paso. Hacen un foedus, hacen un pacto, pero claro, si les permiten el paso, ¿hasta qué punto eso le llamamos invasión? Claro, digamos que tiene, por utilizar un término más del siglo XX, siglo XXI, un marco legal para poder entrar y poder establecerse. Retomando un poco la parte del inicio que comentabas, Hispania era un tesoro. Claro. Hispania era un auténtico tesoro. Hay que tener en cuenta de dónde venía esta gente. Del Barbaricum, de más allá del Rin. Seamos sinceros, tanto ahora como en el siglo V no se vivía muy bien allí. Pasaba mucho frío. No se vivía muy bien, sobre todo comparado con el mundo mediterráneo, como se vivía en mitad y sur de la Galia, de Francia, península itálica o Hispania. Por lo tanto, los bárbaros sabían muy bien dónde iban, no eran tontos. Siempre muchas veces, y yo esto lo comento, tenemos un poco la visión desde un punto de vista de superioridad del hombre moderno, del hombre del siglo XXI, de considerar a todos los que han venido detrás de nosotros como, no sé si decir la palabra tontos, pero sí como un poco zoquetes, y ni muchísimo menos. Si se desarrolla un proceso histórico es por algo, nada pasa porque sí, yo no creo en las casualidades, y mucho menos en este contexto. Y como te decía, Hispania es un tesoro. Seguramente no sería la perla máxima del Imperio Romano Occidente, porque ese honor yo me atrevería a dejárselo al norte de África, a Cartago, al actual Túnez. Es que también iban en dirección al norte de África. Claro. Era el objetivo de los vándalos, pero también fue el objetivo de los godos. Por eso. Por lo tanto, evidentemente, estos pueblos... Estaba el granero allí. Claro, estos pueblos, ¿qué es lo que querían? Establecerse un sitio y buscar un lugar al que poder llamar patria. A lo mejor los alanos no, ¿vale? Que eso luego, si queréis, podemos comentarlo porque son los, entre comillas, más distintos de todos estos pueblos. Pero suevos, vándalos o mismamente los godos, hay una necesidad, una querencia tremenda de encontrar un lugar en el que poder establecerse, en el que poder vivir bien, porque no nos olvidemos, más allá de la crisis del Imperio Romano, más allá de los tópicos, es que podemos establecer un paralelismo con la España actual. Ojo qué crisis tenemos en España, ojo qué mal España. ¿Dónde se vive mejor que en España? De todas formas, ahí también hubo un empuje importante de los hunos. Por supuesto. Eso es un factor fundamental porque realmente se produjo un efecto dominó. Y me vais a permitir una cosita. Y es que, bueno, en el libro hay algo que me ha gustado, que he querido hacer, y creo que la verdad en la edición ha quedado muy bien reflejada. Y es que para mí es muy importante que el lector conozca las fuentes de primera mano. Porque muchas veces cuando hablamos de fuentes históricas, de Tácito, de San Isidoro, de Juan de Víclaro, de Idacio, parece que estamos hablando, que se me entienda, de fenómenos paranormales, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede consultar? Bueno, pues hay algunas ediciones críticas muy buenas. Y me gusta poner pequeños extractos pues para justificar un argumento histórico o para dar más luz
entre comillas, a lo que es el desarrollo del libro. Y profundizando en lo que ha dicho David de los hunos, fijaos, lo voy a leer, es muy breve, de verdad, permitírmelo, pero creo que a los oyentes les va a gustar. Les gusta la carnaza como a mí, creo que esto les va a gustar. Fijaos cómo describe Jordanes, que es un cronista godo que en este caso sirva al Imperio Bizantino, a los hunos. Filímer, rey de los godos e hijo de Gadarico el Grande, encontró entre su pueblo a ciertas hechiceras a las que llamó en la lengua de sus padres alairunas. Como no le inspiraron confianza, mandó expulsarlas de entre los suyos, y después de que el ejército las hiciera huir bien lejos, las obligó a andar embarrundadas por una zona despoblada. Cuando las vieron los espíritus inmundos que erraban por el desierto, se echaron en sus brazos, y tras copular con ellas, engendraron esta raza ferocísima que al principio vivió entre pantanos, minúscula y sombría y raquítica. Una raza que apenas se parecía a la humana, y a la que no se conocía otro lenguaje aparte de uno que parecía asemejarse remotamente al humano. Así que esta era la estirpe de la que procedían los hunos, que llegaron a la tierra de los godos. Lo mejor de cada tierra, ¿eh? No, hombre, de hecho, la procreación de Atila creo que viene de un demonio, de una bruja, en fin, hace lo peor, es como una especie de engendro humano, y fruto de eso nace el líder de los hunos. O sea, que Jordanes no lo tenía demasiado cariño, que les digamos. Pero hay que tener en cuenta que todas estas fuentes estaban, digamos, tratando con lo políticamente correcto para defender de alguna manera ya a los que realmente eran beneficiarios de que se anduvieran ese tipo de leyendas. El hacer peyorativa, o sea, profundamente el origen del pueblo que les estaba dando, digamos, o les estaba empujando, les estaba llevando hacia digamos, otras tierras o forzando una migración, pues llevaba a hablar de ellos mal, fundamentalmente, como habla mal Julio César de los galos o de los francos. Pero es que eso es muy corte, Juan Ignacio, pero es muy bueno eso que acabas de decir, porque muchas veces se coge las fuentes y se dice, no, fuera, eso es leyenda, no, fuera, eso es mito, no, fuera, eso es cuento, no, eso está exagerado. Pues señores, si es un mito, si es una leyenda, si está exagerado, todo obedece a una razón, todo obedece a un motivo. ¿Por qué Jordanes aquí exagera de una manera, valga la redundancia, totalmente exagerada la descripción del origen de los hunos? Porque evidentemente quiere contraponerlos al mundo godo y quiere definirlos como auténticos diablos. Que un poquito sí que lo era, la cosa como son. Hay dos temas principales de los que vamos a hablar hoy durante el programa y que ya se están apuntando. Juan Ignacio, creo que te he cortado. Sí, bueno, vamos a ver, un momento. Sí. ¿De dónde vienen los hunos, fundamentalmente? Eso es esencial. Vienen de una zona extremadamente dura, que está en las estepas asiáticas y tal. Son tíos rudos, pero de tontos no tenían un pelo tampoco, o sea. Bueno, decía que va a haber dos temas por los que va a vertebrar el programa, que ya se están apuntando, que primero es la historia, lo que ocurrió con los bárbaros en Hispania, que es el tema del libro de Dani, y también, ya lo habéis apuntado, es la imagen que se ha tenido durante los siglos de estos pueblos, y también hablaremos de las propias palabras, bárbaro, vándalo. Han tenido ya varios significados que evidentemente han distorsionado la imagen que hemos tenido de ellos durante los tiempos. Y que precisamente quiero meterme en el libro, empezando a hablar precisamente por las imágenes de las que Marcos Carrasco ha preparado un buen informe. Porque ya Juan Ignacio ha puesto el primer adjetivo, es verdad que lo ha hecho con los hunos, que seguramente son los más extremos de los pueblos bárbaros del que hemos mencionado ya, ahora lo confirmará David. Pero en el libro en el libro de Daniel hay varias ilustraciones, hay varios cuadros, hay varias pinturas, Marcos, que nos muestran, iba a decir lo que era la imagen real, pero no dejan de ser interpretaciones de los propios autores sobre lo que fueron estos pueblos. Sí, pero precisamente, además que Dani ha hecho una magnífica selección, porque tiene unas reproducciones muy, muy, muy especiales, con mucho color, además de 3 pintores que me gustan muchísimo a mí. Le voy a hacer una pregunta, yo no sé si estaréis de acuerdo, todo el mundo tenemos el libro de Dani ahora mismo abierto, lo mucho que se parece Daniel Aragonés al rey Leovigildo. Oye, menos mal que has dicho Leovigildo, porque si hubiese dicho otro hubiésemos tenido aquí un problema muy, muy serio. De repente he tenido ahí como una especie de trampantojo, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es el invitado, es Leovigildo, retratado por Juan de Barrueta y Anguisolea en 1854. Fijaos que en el siglo XIX, mediados, principios hasta finales, fue una avalancha de gente, de pintores, de artistas que intentaban salirse de lo que es el representar temas bíblicos para entrar en la historia, en la mitología,
Francia. Y bueno, a ver, ¿qué hacemos los pintores? Intentar congelar, hacer un poco como una suposición bárbara, si es preciso, de cómo eran aquellas contiendas y toda esa serie de sucesos que nos traen a esta historia, ¿no? Entonces, claro, viene precisamente elegido 3 de ellas. Por ejemplo, Belisario pidiendo limosna de un pintor que ya hemos sacado aquí, que se llama Jacques-Louis David, que es como llamarse Santiago Luis David. Es decir, chico, tienes 3 nombres, pues no te vale con uno. Pues no, este señor se llamaba Jacques-Louis David. Y lo hemos conocido hace 2 o 3 programas por un cuadro que se llamaba La muerte de Marat, y era especialista en temas históricos, pues como el juramento de los Horacios, la muerte de Sócrates, magníficamente pintado, la consagración de Napoleón, pedazo cuadro con toda esa serie de personajes, el rapto de las Sabinas, o no sé si conocéis el Napoleón cruzando los Alpes, ese caballo rampante con los pelos al viento, tan magníficamente pintado. Bueno, pues este pintor que participó activamente en la Revolución Francesa nos pinta este cuadro que tiene su leyenda y sus claves simbólicas que os voy a contar. ¿Cómo es el cuadro? Pues resulta que Belisario, y también ¿quién es Belisario? Belisario es la mano derecha del emperador Justiniano, es un general, gana prácticamente al final de su vida el 45% del territorio otra vez del terreno perdido por las invasiones de los vándalos, de los ostrogodos. Se dice también en la historia que Belisario murió también el mismo año que el emperador Justiniano, casi con unas semanas de diferencia, ¿no? Y bueno, pues presenta este pedazo de cuadro que mide 312 centímetros por 288, era lo que le daba a los pintores por hacer. Oye, quiero ingresar en la academia y voy a hacer un cuadrito. Y el cuadrito que presentó era este pedazo de cuadro, claro. Y lo conservamos en el Palacio de Bellas Artes de Lille, en Francia, casi pegando con Bélgica, esta ciudad. Y bueno, pues doy un poco unos pequeños datos autobiográficos o biográficos de Belisario. Nace entre el 500 y el 565 después de Cristo, brazo derecho, como ya hemos dicho, de Justiniano, y se ocupa prácticamente de hacer frente y de ganar todos esos territorios a los vándalos, ostrogodos. En fin, hay muchísimas victorias como general romano, por ejemplo, la conquista del norte de África, el sur de Italia, la defensa de la propia Constantinopla. Y bueno, fue un general que fue adquiriendo notoriedad y el emperador empezó a recelar de él. Y entonces ahí empezó una cuestión que no sabemos si eso es cierta, se ha mantenido durante mucha parte de la historia como una leyenda, bueno, que no sabemos si era cierta o no, hasta que prácticamente en los albores del siglo XIX los investigadores iban haciendo acopio de datos. Y se cuenta, para que veáis cómo es este cuadro, que fue acusado de conspirar contra el emperador, arrestado, todos sus bienes confiscados y ni más ni menos que le sacan los ojos viéndose este general pues relegado a pedir limosna por las calles de Constantinopla, y esto es lo que retrata este cuadro, ¿no? Pero bueno, hemos dicho que este cronista, un tal Procopio, la verdad es que los nombres también se las traen, Procopio de Cesarea, que era un historiador bizantino del siglo VI, en su Historia Secreta, en esta crónica dice más o menos que fue encargado de juzgarlo y prácticamente era como una especie de enemigo que se lo quería cargar. Justiniano, poco después de haberlo encarcelado, etcétera, le perdonó y ordenó su liberación. Esta leyenda muy extendida es que en realidad esto de que se le fueron a sacar los ojos y pidió limosna por las calles de Constantinopla es probablemente falsa, más falso que un duro de madera. Seguramente. ¿Sí vamos a ver, siempre ha sido tratado como leyenda. Realmente creo que es una manera para ejemplificar, y prácticamente tocamos un poco lo que hemos hablado antes con Juan Ignacio de las exageraciones. Yo, como digo, creo que es una manera de ejemplificar su desplazamiento político, su desplazamiento militar, entre comillas, su caída en desgracia. Belisario, seguramente, yo creo que lo digo en el libro, me atrevería a decir que fue el mejor general que tuvo todo el imperio bizantino. Claro. O sea, es que estamos hablando de un imperio prácticamente de casi 1000 años. Lo que pasa que tuvo un lunar.
y es que no pudo conquistar, no pudo someter al reino ostrogodo de Italia. Ahí fue sustituido por otro brillantísimo general, además eunuco, Narsés, y yo creo que es una guerra, la guerra contra los ostrogodos, que fue sangrienta, cruenta, que le costó muchísimo al Imperio Bizantino, y el no haber conseguido, digamos, quizás o tal vez poner un broche de oro a su carrera militar, pudo ser que como digo, que fuese desplazado y que se generase también todo tipo de leyendas contra él. Tampoco olvidemos, y se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia, cuántos grandes generales, cuántos grandes militares no han suscitado envidias con respecto a sus reyes y emperadores, y en un momento determinado han sido desplazados o su currículum ha sido manchado. Yo creo que Belisario sea un ejemplo. Sí, pues realmente, ¿qué es lo que hace nuestro pintor David? Aquí, colega de nuestro David Sentinella, Los David de toda la vida. de los David de toda la vida, que dice, bueno, pues voy a llevar esto a mi terreno y voy a rellenar esta especie de historia y de leyenda negra de una serie de simbolismos que, de verdad, por favor, mirad este cuadro que es impresionante. Recuerdo que está el vídeo David, en Facebook y en YouTube para todo el que quiera verlo. Es impresionante, exactamente. Muchísimas gracias, Fran. Entonces, la descripción del cuadro, mínimamente, os lo digo muy rápidamente, muestra uno de estos momentos en que Belisario, ciego y viejo, pide limosna en una de las calles de Constantinopla, debajo de un... Bueno, se sirve de un lazarillo que sostiene, y ese lazarillo, en vez de coger un cuenco para que le vayan dando las monedas, sostiene un casco de general, su casco de general, ¿no? Dice, hay lo que es una dama romana, que es una preciosidad, tiene una toga, un perfil precioso, escultórico, exquisito, que desplaza su manto y en ese momento se inclina hacia esta especie de casco que tiene y le da una moneda. En este momento, fijaos, pasa un soldado por detrás que le reconoce y espantado dice, ¡ay va! Pero si este es Belisario. Y aparece Belisario absolutamente envejecido en esa situación tan denigrante, ¿no? Reconoce este soldado, reconoce a su antiguo comandante. Pero bueno, a ver, este ademán exagerado, ¿cómo podemos hacer que el pintor lo que nos muestra es un contraste abrupto entre lo que es el éxito de la vida y la desgracia más absoluta? Es decir, David muestra la controversia de la vida a este general, de alguna forma viejo y ciego, debajo de un fabuloso, no os lo perdáis, un fabuloso arco de triunfo romano junto a unas grandiosas columnas, que hay una leyenda en la que dice, date, en palabras latinas, date abolum Belisario, que significa dad limosna a Belisario. Bueno, pues aparece al fondo la ciudad para respirar un poco. Bueno, hay una serie de claves aquí para desentrañar el cuadro, que es que el pintor está jugando con ese significado de los personajes. La dama romana simboliza en este cuadro la representación de dar limosna, representa la caridad, ¿no? El general viejo y anciano representa ni más ni menos que la injusticia que este personaje tuvo de la mano de Justiniano, ¿no? Y en definitiva, Belisario es aquí ayudado por los pobres tras ser rechazado por los ricos. Es una cosa paradójica absolutamente. Este tema pictórico de Belisario se convirtió en... Pues los pintores lo pintaban muy a menudo, pero lo que parece un paralelismo simbólico muy fuerte es que David lo que hace es que coge la forma injusta de actuar de Justiniano hacia su general, y lo que hace es que la hace un parangón con la represión impuesta por los gobernantes de la Revolución Francesa y del momento, y hace esa serie de paralelismo totalmente entre líneas, muy sutil, y nos da una idea de que la forma solapada de comunicar esta serie de mensajes, pues claro, subyacentes, es digno de un pintor y de un tío inteligente que sabe manejar los símbolos. Ojo, que cuando tú te adquieres a a un movimiento o algún partido político, luego te crujen, te van persiguiendo y luego pues te pueden denostar absolutamente. No, la elección de los cuadros, de las fotografías, por supuesto, tampoco es casual. Hemos intentado buscar imágenes potentes, tanto, como digo, a nivel fotográfico como a nivel pictórico. Y en este caso, los cuadros que vas a comentar, creo que todos ellos tienen muchísima chicha, si se me permite la expresión, y sobre todo son de una calidad pictórica abrumadora. Total. Y me atrevería a decir que
quizás para el gran público un poco desconocidos, y Sí. yo creo que es una buena manera de, a través del libro, a través de la obra, también conocer esta parte pictórica, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver todo tipo de cuadros historicistas, pero este periodo muchas veces o la gente no lo conoce o la gente no los identifica, y creo que, bueno, pues vamos a barrer para casa, creo que lo hemos hecho muy bien en este sentido, el acompañar el libro, que con un texto profundo, ameno y dinámico, pero con una parte de imagen, una parte visual que creo que enriquece muchísimo. Pues Dani, aquí lo que has hecho es uno de mis preferidos, otro de mis preferidos. Que Está hecho a coges posta también Marcos. he O sea, dicho, bueno, yo hablé con la Esfera y dije, oye, los cuadros que le gusten a que le Marcos. gustan a Marcos y los pintores que le gustan a Marcos. Sí, está todo hablado. Bueno, a ver, William Waterhouse de 1883, este cuadro de los favoritos del emperador Honorio, del que hemos hablado hace un momentito, es magistral, de verdad. Este Es que cuadro este describe cuadro es perfectamente el impresionante. efecto de la ¿A que presencia sí, Fran? bárbara sin haber un bárbaro en la escena. Efectivamente, y Muy además bueno. es que te describe lo que es Honorio, esa especie de emperador con tan poquísima personalidad en los asuntos de gobierno, débil, tímido, o sea, lo peor de lo peor. O sea, que, No, es decir, que es que el así. tío pasó a la historia ya por no ser el Por que... eso los surgen tantos usurpadores, porque es un Exactamente. emperador débil y aún así reina bastante. Sí, en cuanto al reinado cronológico, la verdad que no es nada corto, no fue Por un eso reinado corto, pero el cuadro yo creo que, como decís, ¿no? Cuando lo ves es para decir a Honorio, oye, tío, que eres el legítimo heredero de los grandes Sí, sí, emperadores sí, de Roma. y Y él está como, en plan, ¿qué más da? Sí. Bueno, yo... Es la noche oscura del alma, se está viniendo todo abajo. Yo voy a dar de comer a mis palomas mientras que Claro. mis consejeros están esperando, yo me centro a lo mío. Y que el se caiga tiempo- Roma. Es eso que lo Te das cuenta, es magistral... un poco como el hijo tonto de Teodosio. Ahora que no nos oye, En el momento que Teodosio muere, es decir, ahí se fragmenta todo ese imperio, y claro, y el que le toca es bailar con la más fea, ¿no? Le viene grande, Le viene grande, o sea, no se lo espera, no sabe qué hacer con ello, y aún así todavía continúa, ¿no? Bueno, continúa hasta que Rómulo Augustulo le da ya el toque de gracia y se acaba el... Pero hay unos cuantos años que coincide con estas invasiones bárbaras que quedan reflejados en estos cuadros. Lo que no sé, y bueno, estamos hablando de cuadros del siglo XVIII y XIX, Sí. es el punto de vista histórico riguroso que se le dio, porque ya sabes Claro. cómo se pintaba en aquella época. Es que eso es donde quería entrar. Waterhouse es un pintor que se caracteriza fundamentalmente por idealizar mucho las historias en las que toca. Su serie, por ejemplo, de Santo Grial es verdaderamente formidable, y otras las series. Waterhouse hace cuadros magistrales que están precisamente un poquito para ilustrar una época en la que nada era como él lo pintaba. De Sí, ninguna pero manera. Si te das Totalmente. cuenta, fíjate, conforme se va avanzando en el siglo XIX, ya las excavaciones, toda la arqueología, todos los historiadores y los investigadores iban afinando muchísimo en ver cómo eran las armaduras, los cascos, cómo se sucedieron los acontecimientos. Y claro, no se producen anacronismos como vemos en una pintura que aparece aquí también, que es de Félix Castello en el libro de Dani, que es el rey godo, Teodorico el primero, el rey godo, que aparece con una armadura del siglo XVI. Es una idealización Es elevada a la idealización, máxima pero dice- potencia. O sea, es que es Totalmente, es alucinante. como decir, es A ver, un Vamos, es el rey de copas, Hay claramente. que ser- Es el rey de copas. las cosas Con una como son. corona. ¿qué Marcos, es? Dani, no hay que ser tatequismiquis. Total, son unos No, cuantos aquí siglos. somos gente bárbara y seria. Total. Bueno, volvemos a Honorio. Sencillamente es que Waterhouse aquí, William Waterhouse, en este cuadro de 1883, hace una puesta en escena magistral en que vemos a un emperador dando de comer a las palomas, a las gallinitas, y hay varios elementos de su corte, cortesanos, eunucos, que se acercan a él y le dicen unas palabras que son dignas de tener en cuenta. Dice, Roma se ha perdido. El emperador, muy impresionado, grita, sin embargo, ha comido de mi mano hace unos instantes. Dice, el emperador tenía una gallina muy grande que era su favorita, la que llamaba Roma. Madre del amor hermoso. O sea que confunde la noticia que le está dando. Fijaos que el estado de enajenación más total. Bueno, pues aclara ante la confusión que padece Honorio, le dice, no, emperador, es la ciudad de Roma la que acaba de caer en manos de Alarico. Bueno, a ver, pero yo, mi buen amigo, le contesta el emperador, pensé que era mi gallina Roma la que había perecido. Sí, totalmente como ido de la olla. Estas palabras las recoge este historiador del que hemos hablado, se llama Procopio de Cesarea, historiador bizantino, y la verdad es que es como para
para nota, ¿no? Es decir, ahí tenéis todas las inclinaciones de los mandatarios de la corte, y este hombre con sus gallinas, gansos, pavos, completamente, además el gesto aturdido. Mirad este cuadro, por favor, os invito al público, a los oyentes de la escóbula, y está ido absolutamente, y bueno, yo creo que está ajustado muy, muy certeramente. Perdón que te diga una cosita solo, Sí. Marcos. Aprovechando, a colación de lo que has dicho, también es bueno reseñar que ni los bárbaros eran tan bárbaros en esta época, ni los romanos eran tan pusilánimes como Sí. parece que vemos, ¿de acuerdo? Eso también es importante, porque si simplemente nos ceñimos de una manera exclusiva a lo que dicen las fuentes, las miramos como con gafas focales y no cogemos perspectiva, perdemos lo que es la auténtica historia. Entonces también es importante ver que ni los malos eran tan malos, ni los buenos eran tan Pues buenos. te tengo que dar una noticia, Dani, y es que el tercer cuadro que ha elegido Marcos, que va de vándalos, pero va de vándalos muy vándalos. Madre mía, esto Sí. sí que es un acto vandálico, pero en toda regla. Es decir, es otra de las magníficas pinturas que aparecen aquí, es de este pintor ruso, que son bárbaros, a ver cómo se llama, es el robo el de la saqueo menora, de sí. Roma, Sí, ¿no? Genserico El- saquea a Roma. Exactamente. Genserico saquea a Roma, rey vándalo. Saquea a Roma, que es más o menos trata de el segundo saqueo de los 3 que tuvo en el 455, llevado a cabo por Genserico, como hemos dicho, del pintor ruso Karl Brülow. La verdad es que esto es un mare magnum de cosas, porque hemos estado comentando fuera de micrófono antes del programa que ahí aparece un batiburrillo de gente, secuestros, asesinatos, actos vandálicos, y nunca mejor dicho, de incluso lo que es gente con turbante y chilaba de raza negra, que probablemente serían mercenarios del norte de África, Eso es. traídos por los vándalos. Los llamados mauris, que son los mauri utilizados por los vándalos, sobre todo por Genserico, como fuerza de choque por su Sí, ferocidad y demás, que además en el cuadro queda perfectamente representada. Sí, además aparece la menorá que Tito había traído desde el templo de Jerusalén, que ya parece que, bueno, si no salió en el primer saqueo, ni Claro, en el segundo. A ver, ahí hay yo un- creo que es un poco para... no sabemos si la cogería Alarico, llevar barro para casa, la cogió Alarico y se vino para Toledo, venga, vamos a dejarlo así. Sí, ¿no? Pero Claro. yo creo que es una manera... en este Junto con la mesa de Salomón. Por supuesto, la tenemos a buen recaudo. Yo creo que es una manera un poco de mostrar la gran cantidad de tesoros que había en Roma, Sí. y en este caso poner algo que es claramente identificable por cualquier persona que vea este cuadro. Hombre, es muy llamativo, fíjate, porque en relación con los dos cuadros que está haciendo Marcos, ese primer saqueo, en fin, cuando Teodosio está Honorio está ido, es que ocurre, claro, ese gran saqueo del 410. Es que 40 años 410. después, Roma, o sea, la capital, que todavía seguía siendo, del Imperio Romano de Occidente, vuelve a ser saqueada. Sí. Yo no sé lo que quedaría ahí de valor, porque es que 40 años antes ya se habían llevado prácticamente todo. Por eso es improbable que esa menorá que aparece en el cuadro estuviera ahí, porque es una de las cosas que se llevó a Alarico. Se lo llevó Tito en su momento, cuando lo saquea en el 70 a.C., y luego se lo lleva a Alarico. Entonces es muy raro, pero claro, había que cargar el cuadro de algún tipo de objeto, pero eso da idea de la catarsis que estaba viviendo en ese momento el Imperio Romano de Occidente, porque si en 40 años entran a saco 2 veces a la ciudad inexpugnable como era Roma, imagínate, evidentemente, si ocurre en el 410, esto ocurre en el 455, los vándalos, claro, en el 476 se acabó. O sea, si te das cuenta, 20 años después se termina ya. el Crónica imperio. de una muerte anunciada. Exacto. Pues nada, ahí Jesús y Dani quería simplemente deciros que todo este grupo de cuadros historicistas han sido una fuente de inspiración para las películas, para el teatro, para las novelas, porque claro, la labor de los pintores aquí era, por ejemplo, en este protagonista que aparece aquí, el rey de los vándalos, Genserico, que hemos estado comentando antes, si esta indumentaria podría ser así, tiene su casco, su cabeza coronada por un casco espectacular, en punta, con una cola de caballo, ordenando, totalmente eufórico y muy realmente dices, bueno, todas estas serie de energías y fuerzas en el cuadro, cada una va para un sitio, pero tiene un equilibrio atroz, es decir, todos estos pintores han hecho su función, nos han proyectado y claro, lógicamente luego ha habido sus más y sus menos, sus errores, pero que han sido muy hitos en la recreación de esa historia que Podemos no decir sabemos que, si podría haber yo creo que sido podemos así. decir que más allá de los errores de corte historicista, de recreación, de representación,
esos errores no emborronan lo que el cuadro quiere transmitir con respecto a la auténtica historia. Eso es. Se nos ha pintado a los bárbaros, a todos los pueblos, bastante mal. Yo creo que eso lo podemos decir claramente. Los cuadros que hemos hablado transmiten un mensaje bastante negativo sobre estos pueblos. Pero si seguimos avanzando en la historia del arte y vamos a otras disciplinas, te encuentras con ejemplos de que a lo mejor algún bárbaro suelto no era tan malo. Igual a alguno le suena esta música. El guerrero más poderoso. Conan, el guerrero más poderoso. Miguel, qué bueno era Conan. Qué grande era Conan. Bueno, si no venía por ti, ¿no? Ya, sí, tenía un poco de mal pronto. Tenía mal genio, sí. Estaba dudando entre elegir, por poner una música, la película o la serie de dibujos. Creo que era más descriptivo esto. La peli de dibujos es mejor, ¿no? Porque tú además tienes los cómics, tienes una obra de Conan en concreto, la tienes efectivamente, en un pedestal. Efectivamente, hoy vamos a hablar de cómics. De cómics que tienen que ver con los bárbaros, de dos cómics muy diferentes, y el primero de ellos es La espada salvaje de Conan, que estaba comentando antes con Marcos, que él me decía, yo aprendí anatomía, ¿no? Leyendo La espada salvaje de Conan. Y es una maravilla de cómic del que, Oye, bueno, Miguel, pero hemos luego vi disfrutado a muchísimo. Arnold Schwarzenegger hacer, pero qué Sí. pedazo de anatomía tenía el tío en aquella época. Hombre, Schwarzenegger tenía una buena anatomía, sí, efectivamente. Una buena leche. Y aquella ¿no? película de Conan sí respeta mucho el espíritu original del personaje de Howard, ¿no? De ese personaje en el que de lo que se llamaba magia de espada, de magia y espada, ¿no? De ese personaje en el que se abrían puertas interdimensionales, lo mismo que había un asaltador de caminos caníbal, o igual que aparecía un simio de 4 metros que se dedicaba a raptar jovenzuelas, ¿no? O sea, una cosa totalmente absurda, medio Lovecraftiana, ¿no? Venía de ese mundo. Él era muy amigo de Lovecraft, el creador de este pobrecito que se murió con 30 años, se suicidó, ¿no? Y dedicó sus últimos años precisamente a este personaje tan absurdo de Conan, que era divertidísimo, ¿no? Todos recordaremos aquel porcrom, ¿no? Que era lo que decía constantemente, ¿no? Citando a aquel dios que luego él trataba con mucho desprecio. Decía, es mejor no llamarlo, porque generalmente manda desgracias y no bendiciones, ¿no? Decía que era un tío sabio Conan. Y había ese precioso fragmento, que es de un poema de Howard, ¿no? Que abría siempre los números de la espada salvaje de Conan y que decía lo siguiente, me gusta. Cuando lo he vuelto a leer se me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Decía, sabe, oh príncipe, que entre los años en que los océanos anegaron Atlantis y las resplandecientes ciudades y los años de aparición de los hijos de Arias, hubo una edad no soñada en la que brillantes reinos ocuparon la tierra como el manto azul de las estrellas. Nemedia, Ofir, Brizunia, Hiperbórea, Zamora con sus mujeres de cabellos negros y sus torres de terrorífico misterio, Zíngara con sus caballeros, Koz, que hace frontera con las tierras de pastos de Shen, Estigia con sus tumbas guardadas por sombras, Hircania, cuyos jinetes llevan acero, seda y oro. Pero el más orgulloso reino del mundo es Aquilonia, que reina suprema en el dormido occidente. Y allí llegó Conan, el cimerio, cabello negro, adustos ojos, espada en mano, ladrón, asaltante, asesino, de grandes tristezas y grandes alegrías, preparado para pisotear con sus pies calzados con sandalias los enjollados tronos de la tierra. Buenísimo, venga. Ese Coge la bárbaro espada, venido Miguel, del norte, vamos, ¿no? Vamos arriba, Miguel. Que lo mismo mataba a un ejército entero que seducía a las reinas más sofisticadas de la época. Era Bueno, una maravilla, ¿no? Aquí es donde dejamos el programa y nos ponemos a ver la peli, ¿no? Totalmente. Efectivamente. O sea, si algún oyente tras escuchar este relato de Miguel no se ha venido arriba, Haz la pausa, que se lo haz haga la mirar, por favor. Épica por Entonces, doquier. aquella espada salvaje de Conan fue un cómic en el que la Marvel volvía a apostar por el blanco y negro, que era un formato que les había dado muy buen resultado. En realidad, el personaje de Conan lo compran antes, lo compran en los 60, están buscando pues esto de las de espada y brujería, porque era un género que estaba muy de moda, y ya llevaban las novelas de Conan editándose pues 30 años. Y dije, porque Ron Howard muere en el año 36. Y dicen, bueno, ¿por qué no compramos el personaje de Conan? Y lo compran por 2 duros. Y hacen este cómic de Conan en blanco y en color, y demás. Y luego ya apuestan, ya en los años 70, por un formato, digamos, más adulto todavía, más violento, más erótico, que recupera mucho ese espíritu de la magia original de Conan.
y hacen esta serie que es maravillosa, que se empieza a publicar en España, pues es precisamente en el año 82 la colección por la que apuesta Planeta para entrar en el mundo del cómic. Es la primera colección de cómics de Planeta, de la editorial Planeta, y es una auténtica maravilla. El que no la haya leído se lo recomiendo. Hay ahora reediciones relativamente recientes y es un cómic maravilloso del dibujo, maravillosa las historias. Además es un narrador, el de la historia, siempre es un narrador que cuenta desde fuera del relato lo que le sucede a Conan, con una prosa magnífica, que ya no se encuentra prácticamente en los cómics comerciales, ¿no? Densa, rica, en matices, en detalles, muy descriptiva de lo que eran las imágenes, ¿no? A veces muy redundante, pero aún así merece la pena, ¿no? Luego tiene un ritmo narrativo bastante, fantástico. Unas veces trepidante, o te metía en una serie de batallas multitudinarias. Luego tenía las fases en las que Conan tenía sus pedazos de presiones. Sí. Claro, y luego yo lo he visto pasar a este personaje por varios dibujantes, concretamente Fran Frazetta, que era uno de los mejores, porque retrataba, ya te digo, la anatomía y lo que es el carácter del personaje a la perfección, ¿eh? Efectivamente, ¿no? El guionista que coge la espada salvaje de Conan es Roy Thomas, que hace unos guiones fantásticos, como iba diciendo, y pues dibujantes desde John Buscema, pasando por Jim Kane, Barry Smith, Jim Collan, Tony de Zúñiga, un montón de artistas importantísimos que le dan ese toque a Conan que ya ha permanecido para siempre, ¿no? De animalote, ¿no? Es maravilloso, es un cómic maravilloso, ¿no? Se le están hinchando aquí los músculos. Lo vive. Me está gustando. De todas formas, fíjate, hay una cosa curiosa, es esas referencias y a la hora de componer el personaje y de ligarlo mucho a su espada. Para los bárbaros, sobre todo bárbaros como por ejemplo los que venían de las estepas o como podían ser los alanos, tenían dos cosas que eran fundamentales. Por una parte tenía el caballo y sobre todo lo que era sagrado por encima de todo era su espada. Totalmente. Su espada, porque además era a través de la espada con la que en cualquier momento, bueno, estamos hablando que sus creencias religiosas no eran ni el arrianismo ni nada, no tenían nada que ver todavía, y ellos, aparte de creer en diferentes dioses, su manera de hablar con los dioses era a través de su espada. ¿Cómo lo hacían? Clavaban en cualquier lugar, el momento en que clavaban su espada en el suelo, eso era un altar, era un ara, y a partir de ahí podían contactar con los dioses. Sagrado, ¿no? Si me permite un segundito, Miguel, sí, y ya aprovecho para meter la cuña a Lana. Yo creo que si tuviésemos que buscar un paralelismo entre lo que representa Conan, qué pueblo bárbaro al que podía pertenecer Conan, yo creo que sean los alanos. Pero lo mismo sucede con los Dothraki en Juego de Tronos. Sí. O sea, yo creo que van por ahí los tiros. Ese pueblo nómada, estepario, donde su cultura guerrera, su cultura de ir al combate es fundamental, es esencia de su razón de ser, donde la espada es un objeto de culto prácticamente. Como bien decía David, no tenían templos. ¿Por qué no encontramos huellas físicas de los alanos en el sentido de una ciudad, un poblado? Porque no tenían, entre comillas, iglesias, no tenían templos. Y la mejor se enterraban con su espada. Por supuesto, o sea, una manera clara de identificar a un buen guerrero alano, un buen guerrero estepario, es su espada. Y ojo, ¿qué espadas? O sea, ojo, ¿qué espadas? Las espadas, su empuñadura podía estar decorada con piedras preciosas, como sucede con la espada de Bella en Portugal. Y además, como decías, esa espada la clavaban en el suelo, evidentemente desenvainada, y se ponían a rezar. Y los cronistas romanos dicen que, claro, no conocía el nombre de los dioses alanos, pero ellos lo identificaban con Marte, con un dios de la guerra, al cual a través de esa espada le rendían culto. Más épico no puede ser. Claro. La espada era la proyección de su personalidad. Efectivamente. La espada era todo. De hecho, es verdad que en algunos casos se enterraban, pero por ejemplo en los ritos celtas, cuando el jefe tribal moría, se rompía la espada como acto simbólico de que la espada no podía ser utilizada por otra persona. Claro. Porque claro, si tú enterrabas la espada, esa tumba podía ser expoliada y esa espada utilizada por otra. Entonces lo que se hacía era o bien lanzarla al lago, y ese es el mito de Excalibur, claro, o bien romperla. De hecho, por ejemplo, en el caso de los godos, se han encontrado, en comparativa con otros pueblos bárbaros, los francos, por ejemplo, un número de armamento mucho menor, un número de espadas, no voy a decir infinitamente menor, pero una diferencia numérica muy importante. Y una de las teorías, una de las hipótesis es que los godos no eran del gusto de enterrarse con armas, no eran del gusto de enterrarse con una espada, porque no nos olvidemos,
antes, en esta época y siglos atrás, no todo el mundo iba a la guerra con espada. En el siglo V no todos los bárbaros iban a la guerra con espada, porque, ojo, tener una espada era un lujazo. Sí, sí. Era un auténtico lujazo. Capital. Es como tener hoy en día un Mercedes como poco, pero incluso casi un Ferrari. Un Maserati. O sea, un Maserati, pero sin lugar a dudas, tener una espada y tener un caballo, o sea, cuando tú ibas a la guerra y tenías enfrente a un tío con casco, con cota de malla, con escudo, con espada. Date por jodido. Totalmente, o sea, dices, este no es un cualquiera, este es un pez gordo, este es Genserico, este es Riquila, este es Lobigildo, este es Adax. Ah, ¿veis que caía un río con esa armadura? ¿Qué pasaba? ¿Quién le salvaba del río? Como una cucaracha. ¿Quién le salvaba? Pues más de uno cayó lo por mismo eso. viste que es con un Mercedes. Igual. Hombre, Y el Maserati tampoco se Pero libra. lo cierto es que una de las historias, no sé si es la historia original que escribió Ron Howard, pero uno de los grandes guiones, recuerdo perfectamente que era Buscema, el dibujante de La espada salvaje de Conan, es Conan haciendo la espada, forjando su espada con el arado de sus padres a los que han asesinado, unos. Entonces él coge el arado del padre, lo forja y lo convierte en espada, ¿no? Qué simbolismo, Entonces, claro, maravilloso, ¿no? brutal. Bueno, de todas maneras hay mucho simbolismo en todo esto. Evidentemente esta costumbre que estamos hablando de la espada clavada en la piedra nos retrae a mitos muy posteriores, de un medievalismo bastante posterior, porque claro, cuando hablamos del medievo parece que es que estamos hablando de una época oscura que duró unos cuantos añitos y tal, no, pero duró muchos años. 1000 años. Y claro, la tardoantigüedad, que es la parte, digamos, más oscura, menos documentada, porque no tenemos nada más que esas. Pero ahora crónicas. matizamos, si quieres, lo de oscura. Bueno, sí, pero bueno, sabes que los documentos son un poco la historia de Gotorum, en fin, las crónicas de Juan de Vic, claro, en fin. Pero vamos, lo que sí que es cierto es que esta costumbre que hablamos de clavar en la espada fue la que inspiró posteriormente mitos posteriores que surgieron ya en lo que es la Baja Edad Media. Ya en siglo XII, se sabe cuándo surge el mito de Excalibur. Siglo XII. Efectivamente. Y la espada de Galgano, que es la auténtica espada de Excalibur, es del siglo XII también. Es un trasunto que por luego eso quiero lo decir, copian los ingleses. pero que posiblemente esto tiene una antigüedad muy anterior, porque además hay un dato que es importante. No olvidemos que los alanos, de alguna manera, vienen del mundo iranio, donde se fabrica el mejor acero en ese momento. Entonces, claro, el acero era algo imposible de entender en Los Europa. mejores guerreros, la mejor caballería en Claro. esta época son los pueblos esteparios, hunos, alanos o sármatas. De hecho, Claro. los godos en este caso son tan buenos jinetes, tienen una caballería tan potente. ¿Por qué? Porque entran en contacto en la zona del Mar Negro con estos pueblos esteparios. Claro. De hecho, García Moreno, el máximo experto en godos, dice que, entre comillas, se sarmatizan. Claro, pero además hay otra razón, que ya la he comentado en otro programa anterior, y es que, claro, ellos realmente la fuente que tienen en ese momento de materia prima para fabricar este tipo de espadas, no es en principio el elemento mineral que hay en el suelo, sino el elemento que viene del espacio. O sea, las primeras espadas, las espadas más sagradas, son aerolitos de hierro que caen sobre la De hecho, tierra. decía que la espada de Atila era una Futbolitas. espada del cielo, una espada de Marte, Claro. porque había caído del cielo. O sea, Bueno, tenemos a Conan, perdona Jesús por ir avanzando, que el tiempo nos come a pesar de ser un podcast esto, porque Miguel tenía la recomendación de Conan, cierto. pero traía otra que quizás no es tan Sí, conocida. pero Conan nos queda muy lejos, ¿no? Es de la época ibórea, que era una época 10.000 años antes de Cristo, alrededor de esa época que había inventado Howard, ¿no? Pero hay un cómic interesantísimo, más próximo a la época de nuestros bárbaros, que es el de Las Águilas de Roma, ¿no? Que es un autor suizo, italo-suizo, que se llama Enrico Marini, llega ahora alrededor de los 50 años, y que escribe un cómic maravilloso, sobre todo desde el punto de vista gráfico, a pesar de ser un cómic muy fiel a la historia. La gran baza es el dibujo, que es magnífico, sobre pues la historia de Arminio, ¿no? De este bárbaro querusco, ¿no? Este hijo de un caudillo que acaba en Roma, acaba como rehén y acaba romanizado, pero cuando vuelve a Germania consigue unificar todas las tribus de la zona y se las hace pasar canutas a Publio Quintilio Varo en la famosa batalla de Teutoburgo, donde pierde las 3 legiones, que luego son dos de aquellas águilas que son las que recuperará, ¿no? Tiberio, ¿Dónde están mis legiones? Efectivamente, ¿no? Y es un cómic maravilloso. Hasta ahora se han publicado 5 volúmenes, los publica Norma en España.
sobre esta historia de este chico germano que se va a vivir a Roma, que se hace íntimo amigo de Marco, que es un personaje que es el hijo del romano que le adopta, y cómo luego se ven enfrentados en la guerra, porque Marco sigue fiel a Roma, y él, sin embargo, apuesta de nuevo por su sangre germana, por la fidelidad a su pueblo, y plantea toda esta batalla que acaba con un desastre terrorífico, que de hecho Varo se suicida, ¿no? Y supone uno de los grandes traumas bélicos de Roma, ¿no? Totalmente, es una de las grandes batallas de la antigüedad, y es un estigma que persiguió a Roma durante muchísimo tiempo. Es una de las grandes derrotas. Bien, es cierto que Roma perdía batallas, pero nunca perdía guerras. Eso es verdad. Pero es cierto, por ejemplo, que las legiones, la 17ª, la 18ª y la 19ª, ninguna legión romana volvía a tomar esos números precisamente por no repetir... O sea, no te lo puedo asegurar, pero yo es algo que he leído, por eso, porque el golpe fue tan fuerte, el golpe fue tan duro, que digo, durante mucho tiempo en Roma, no solo el estamento militar, sino el estamento popular, resonó el ¿dónde están mis legiones, Varo? Claro. Bueno, tenemos a los bárbaros ya en el Imperio Romano, tenemos a los bárbaros ya en Hispania, tenemos todas las imágenes que hemos visto durante los últimos años, todo lo que nos han contado y todo, pues la imaginación que podemos llegar a tener sobre estos pueblos, pero ha llegado la hora de que Daniel nos explique quién se asentó aquí. Cuando la aventura y la cultura se hacen podcast. La escóbula de la brújula, en Podium Podcast. Porque hablamos de bárbaros en general, pero ya el propio subtítulo de tu libro, Daniel, especifica entre suevos, vándalos, alanos, 3 pueblos diferentes, 3 pueblos que hemos englobado, evidentemente, dentro de un mismo nombre de bárbaros, pero que, imagino, y tú cuentas, que tienen poco, mucho o nada que ver. Cada uno son de su padre y su madre, claro, si me permites, en la expresión. Vamos a ver, vamos a hacerlo, si queréis, un poquito por partes. Empezamos por los alanos, porque realmente es y además lo digo en el libro, seguramente sea el pueblo más enigmático que atravesó los Pirineos en el año 409. Los alanos, que la profesora Rosa Sanz dice que el término alano significaría los vestidos de negro. Sí. Vas a ver por dónde voy. Hay que ver a Daniel, sí. Totalmente. Bueno, pues ya lo hemos comentado, es un pueblo que vendría de las estepas, del contacto entre Europa y Asia. Pero ojo, a pesar de ser un pueblo de origen iranio, no lo imaginemos como Ahmadinejad, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? No era esa descripción física, al contrario. Parecerían prácticamente nórdicos. Eran altos, la tez blanca, ojos claros, rubios. Imagínate, encima a caballo y con espadas, tendrían que causar furor y temor. Bueno, pues este pueblo también hemos señalado que era pagano. Y hay también que es muy importante remarcar que no todos los alanos entran aquí en el 409, sino que hay otros grupos de alanos que se quedan en otros puntos de Europa. Porque en la Galia siguió habiendo otro grupo de alanos, porque no todos iban juntos. Era un pueblo con un sentimiento nómada muy, muy, muy fuerte. Como decía antes, no necesitaban un lugar al que llamar patria, podían estar en movimiento sin ningún problema. Tampoco parece ser que eran muy partidarios de crear o de generar ciudades. Vamos, si quieres, ahora un poquito con los vándalos, porque para que tampoco nos coma el tiempo y para que nos dé tiempo también a decir más cosas. Los alanos, ¿cuántos entrarían más o menos? Seguramente sería la tribu menos numerosa. Estarían muy próximos a los suevos. En términos globales, entre suevos, vándalos y alanos, estaríamos hablando... Claro, vamos a ver. Esto 100% hipotético. O sea, no hay un contador que nos diga exactamente cuántos suevos, cuántos alanos. No había censo tampoco. No había. Hemos estado buscando, pero hasta esta tarde no hemos encontrado nada. Pero se calcula aproximadamente entre 150.000 y 200.000 bárbaros que entraron en el 409. Que, ojo, es un número muy, en total, muy, entre muy... los 3 pueblos. Alanos y suevos, pues seguramente como mucho 30.000. Entre 20.000 y 30.000. Claro, dices, vaya horquilla de 10.000. Ya, pero es que no podemos afinar o atinar más. El pueblo más numeroso, eso sí, serían los vándalos. Eso sí lo tenemos clarísimo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque entraron 2 grupos de vándalos. Al igual que pasaba con los godos, y ya lo contamos en aquellos míticos programas, los vándalos estaban divididos en 2. El origen de los vándalos es discutido porque por un lado se asocia a los propios godos en el sur de la actual Suecia, o bien ya en el norte de Polonia. Tampoco es una cuestión que distorsione lo que queremos contar.
Posteriormente, más o menos en el siglo II después de Cristo, es cuando se dividen, por un lado vándalos y lingos, y por otro lado vándalos asdingos, ubicados en posiciones geográficas distintas, uno más en la zona de la República Checa y otros más en la zona de Panonia, Hungría, cerca de la frontera con Rumanía. Y ambos dos pueblos, en el 406, junto a suevos, junto a alanos, a sármatas, sajones y otros pueblos, cruzan el Rin por Mainz. Si me permitís, yo he estado en el lugar en el cual supuestamente cruzan. He podido estar allí y sentir cómo olía todavía bárbaro. Ahora entiendo lo del catarro. Claro. Olía bárbaro, ¿eh? Efectivamente. No, o sea, eso suena muy mal, sí. Y como os digo, tanto silingos como asdingos entraron aquí en el 409. Y ahora citamos, si queréis, un poquito a los suevos y los distribuimos a estos 4 pueblos en la península ibérica para que los oyentes tengan un poco ese mapa en la cabeza, incluso si pueden, a medida que vamos narrando todo esto, tener un mapa de lo que es la península ibérica, lo que es la diócesis hispaniarium, de lo que es Hispania en el siglo V, pues mucho mejor. Los suevos es un pueblo especial. Geográficamente los ubicaríamos entre el Elba, el río Elba y el Danubio. Realmente todo parece indicar que los suevos, cuando entran en lo que es en el corazón del imperio en el 406, no estaban unidos. Eran realmente una confederación de pueblos, los cuados, los marcomanos y demás, pero no podemos hablar como los vándalos asdingos, los vándalos silingos, los alanos. Y realmente es cuando ya entran en Agalia y cuando van a penetrar en la península ibérica, cuando van a entrar en Hispania, es cuando dicen, ojo, o nos unimos o puede pasarnos lo que sucedió a otros pueblos bárbaros, ser absorbidos por un contingente superior. Los vándalos, por ejemplo, era un pueblo muy preparado y muy capacitado para absorber a otros pueblos. En los procesos de etnogénesis, donde se van sumando unos pueblos a otros, donde se van modificando las características identitarias, pues los suevos se dan cuenta que necesitan unirse y necesitan buscar elementos en común. Y es que el término suevo vendría a significar, o mejor dicho, los suevos, entre ellos se consideraban los que pertenecían a la misma raza, a una misma raza. Y es que realmente en la Germania de Tácito, una obra fundamental para conocer a estos pueblos, del pueblo que más se habla, a pesar de sus múltiples divisiones, es de los suevos. Y además es un pueblo interesante, curioso. Por favor, dejadme que diga un detallito, y es su peinado. Vamos a peinar. Vamos a ver, como habéis enseñado al principio del programa, yo soy una persona que le atrae mucho la estética, el cómo se viste uno, el cómo lleva el pelo, el cómo llega la barba, en el caso de los hombres que tenemos barbas. Miguel. Sí. Vale, ahí lo dejo. Sí. Bueno, pues seguramente este peinado que voy a citar, los suevos que entraron en la península ibérica ya no lo usarían, no quedaría como un resquicio muy ancestral, pero es el llamado nudo suevo. Se identifica porque se encontró en una excavación en Alemania, el hombre de Osterby, donde además que se conserva muy bien el cráneo y parte del pelo con dicho peinado. Es una especie como de bucle, como de moño, que se ponía no en la parte superior, como se lleva hoy en día los hipster o los modernos, o yo cuando estoy jugando al fútbol, que me hago ahí el moño, no vamos las cosas como son, sino que, como os digo, lo llevaban en un lateral, en el derecho o en el izquierdo. Y es curioso porque Tácito dice que no lo llevaban como una cuestión estética, o que no se lo ponían para el amor, para cortejar a las mujeres, sino que se lo ponían para la guerra, para ir al combate, como que de alguna manera, poniéndose aquí ese moño, parecían más altos, más grandes, más fuertes. Yo, si los oyentes pueden, por favor, que se metan en internet, que busquen imágenes de cómo era este peinado suevo, porque la verdad me parece que es alucinante, que es fascinante. Yo creo que Juan Ignacio, apúntatelo, podría quedarte bien. Poquito. Yo creo que sí, yo creo que te daría un toque muy. La única pena es la falta de materia prima. No, te dejas el pelo largo. Para nada, por Dios, sí, para nada. Yo creo que después de mí aquí tú estás ahí. De todas maneras, bueno, has estado distribuyendo los 3 pueblos bárbaros que llegaron a Hispania, los suevos, los vándalos y los alanos. Hemos estado comentando el tema de los alanos, pero y que estaban los vándalos estaban divididos en 2 partes, ¿no? Una más, digamos, lo que sería la zona de Burgos, para situarlo, y otra parte la parte mira, David, inferior. que se me olvidó comentarlo. El mapa, eso es. Sí. Entrada 409, en el 411, tras 2 años, pues seguramente prácticamente de saqueo,
seguramente porque estamos hablando de un grupo poblacional muy grande que evidentemente tiene que alimentarse, tiene que comer, y ya lo hemos dicho. Hispania era un territorio muy fértil. Dilo bien, dilo en román paladino, de actos vandálicos. Efectivamente. Bueno, ahora veremos de dónde viene. Luego iremos también con eso. Entonces, no sabemos muy bien por qué, pero hay un reparto de lo que es el territorio de Hispania, un reparto que se hace a través del sistema de sortes, entre comillas, de suerte, porque si atendemos al reparto que se hace, es muy extraño. Claro, a eso es a lo que me refiero. Es muy extraño. El territorio que tienen los alanos. Porque es muy bueno lo que dices, David. Los alanos, que hemos dicho que seguramente sea el pueblo con menor número, con el contingente popular menos numeroso, ocupa la Lusitania y la Cartaginense. O sea, una brutalidad. O sea, una brutalidad de territorio. Los vándalos silingos se quedan con la parte más rica, la bética. Los vándalos asdingos con la mitad de la provincia de la Galaecia, la mitad, podemos decir, interna, la mitad este y la mitad oeste para los suevos. O sea, más lo que es la zona de Braga, Lugo, etcétera. Por lo tanto, estamos viendo... bueno, y la tarraconense, por supuesto, que no se toca, que esa sigue quedando bajo poder romano. Es la más romanizada de todas. Entonces, esa queda fuera de este reparto. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿por qué este reparto? ¿Cómo este reparto? Por supuesto, se puede teorizar. Seguramente, y todo parece indicar que el reparto de la zona más grande para los alanos y la más rica para los vándalos y lingos es porque estos dos pueblos serían, desde el punto de vista militar, los más fuertes, los más potentes. No quiere decir que los alanos, por ser menos numerosos, no tuviesen mayor músculo, no, al contrario. Pero aún así, cuando llegan al acuerdo los godos, los visigodos, entran en el acuerdo con Roma, sí, y Valia entra desde Tarraconense, sí, entra a arrasar, no les cuesta nada acabar con los alanos. Vamos a ver. Nos situamos año 416, los visigodos en este caso están en la zona de Aquitania, al sur de Francia, tiene una situación más o menos desesperada, estamos ahora con el rey Valia, y llega un acuerdo con los romanos, con Honorio y su magister militum, Flavio Constancio, para que, como federados, un foedus sería un tratado, para que nos entendamos, entren en Hispania y de alguna manera restauren el orden romano. Pues Valia no tiene otra cuestión, que no puede hacer otra cosa, tiene que aceptar, porque además es la única manera también de conseguir trigo, de conseguir alimento para su pueblo, que en ese momento lo estaba pasando bastante mal. Pues como bien dice David, cuando las tropas visigodas cruzan los Pirineos, avanzan por la Tarraconense, lo dice Idacio, van causando una mortandad entre los bárbaros tremenda. Bárbaros que también son los godos, por supuesto, pero en este caso se refiere entre alanos y vándalos y lingos. Los van arrinconando muy hacia el sur. No tenemos mucha información de esta campaña militar, solo sabemos que los godos van pasando a cuchillo, a espadazo a alanos y silingos. Que en ese momento estos visigodos son los mercenarios del Imperio Romano. Sí, totalmente, o sea, actúan bajo autoridad romana. Tú recuperas la tierra y te quedas con o sea, van actuando bajo autoridad romana, no es motu propio ni mucho menos. Que es echar al fuego gasolina, dice, bueno, vamos a echar a los bárbaros y vamos a los godos. Claro, pero bueno, en esas situaciones de política de Roma decía, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, manda ya a Valia a ver qué puede hacer. Es un plan redondo, que puede fallar. Claro que sí. Que se queda con Hispania. ¿Dónde está el problema? No tenemos el equipo A, tenemos el equipo Valia. No hay problema, él lo soluciona. Pero es que también hay un problema. O sea, Roma en aquellos momentos no anda muy... No tenía capacidad. Exactamente. No tenía capacidad tiene soldados militar, como para mandarlos. Con lo cual, es decir, es un mal menor. Es decir, que se peguen entre ellos... Llegamos a un acuerdo con los visigodos, se pegan entre ellos, si la cosa sale bien, ganamos nosotros de todas, además, tanto suevos como vándalos como alanos seguramente antes habían ofrecido a Honorio como decir, oye, si quieres pagarnos por guerrear, aquí nos tienes, somos fuerza mercenaria. Pero Honorio lo que prefería, el magister militum Flavio Constancio, que tenía una visión política Honorio no estaba para decir no, eso sobre todo es Constancio, diría... que se maten entre ellos, claro, que se peguen entre ellos. Y además, esto lo ha analizado García Moreno, seguramente la última batalla que tuvo que ser épica entre los visigodos de Valia y los restos de los ilingos y los restos de los alanos, tuvo que ser muy cerca del estrecho de Gibraltar. Fijaos, prácticamente se fueron hasta África, pues allí fueron derrotados los ilingos. Su rey, Fredbal, no murió en batalla, sino que fue apresado y se le mandó a Rávena, donde estaba la corte romana. Pero el rey Adax, como buen Conan, Miguel, murió en batalla
¿Y esto qué provoca? Pues que los supervivientes alanos, los silingos quedan destrozados totalmente, ya como Gens independiente, y los restos que quedan de los alanos se van al norte, se van a la Galaecia. ¿A qué? A unirse a los vándalos asdingos. Son absorbidos por ellos. Pero ojo, Gunderico, el rey vándalo asdingo, no es tonto y dice, claro, yo soy Rex Vandalorum, pero ahora que vienen los alanos soy Rex Vandalorum et Alanorum, rey de los vándalos y de los alanos. Lógicamente esto le daba un mayor prestigio. La campaña militar de Valia no continúa, porque seguramente si hubiese continuado se hubiese cargado a asdingos y a suevos y ya tenemos una Hispania goda. ¿Por qué no continúa? Porque desde Roma, desde Rávena, le dicen, no, vente ya para acá, hasta aquí que ya has cumplido, que la cosa ha salido incluso mejor de lo que esperábamos. Has dicho antes una frase con la que me he quedado, que es: quizá ni los romanos eran tan buenos ni los bárbaros eran tan malos. Ya después de meter a los visigodos en la ecuación, está claro quiénes eran los peores de todos. Juan Ignacio. Vamos a ver, ni buenos ni malos. No, cada uno lo suyo, claro. Había intereses por todas partes. Roma es posiblemente la potencia más importante de todos los tiempos en cuanto a capacidad de colonización. Y estos, en el fondo, si vamos a ver numéricamente, todos estos pueblos bárbaros de los que estamos hablando ahora eran numéricamente inferiores. De hecho, existe una frase que a mí de Juan de Víclaro que siempre me llamó la atención, y es que los visigodos, por ejemplo, pero incluyó a bandos alanos y suevos, eran prácticamente una población que dominaba, pero estaba sitiada por los hispanos romanos, porque eran muchos más. La diferencia poblacional era muy grande, estaríamos hablando de las estimaciones más optimistas de 200.000 visigodos para varios millones de hispanos romanos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que además las diferencias, digamos, religioso-costumbristas que había entre todos ellos fueron determinantes a la hora de hacer este reparto. Por ejemplo, estábamos hablando, el más misterioso de los pueblos, que son los alanos, ocupa prácticamente el centro de lo que sería entonces la península ibérica. Y mira, curiosamente la zona más esteparia. O sea, y sin embargo, los suevos, que es un pueblo más culto y además es cristiano, además es arriano y además tiene personajes ya de cierta importancia, como por ejemplo San Martín de Dumio, se sitúan en la Galicia, que es una zona rica, y luego y los vándalos que dicen, hombre, vámonos para el sur, vámonos para África, porque ahí es donde está el trigo. O sea, que de idiotas no tenían ni un pelo. Vamos. Eso que has dicho, ya adelantando, Juan Ignacio, cuando alanos absorbidos por vándalos asdingos y silingos desaparecen como identidad independiente, claro, se quedan en Hispania suevos y asdingos. Evidentemente comienzan los roces entre ellos, la fricción entre ellos. Pero aquí la mentalidad de los vándalos asdingos, la mentalidad de Gunderico en este caso es clara: hay que ir hacia el sur. Hay que ir avanzando hacia la lusitania, la cartaginense y por supuesto hay que ir a la bética. Que hay mucho dinero, hay mucha riqueza, pero ese no parece ser que no es el objetivo final de los asdingos. Cuando muere Gunderico, aquí entra en juego uno de los grandes personajes que ya ha citado Marcos en el cuadro, el rey Genserico, uno de esos reyes míticos como Teodorico el Grande, como Leovigildo, un personaje que daría, bueno, pues para varios programas, para varias películas, para varias series de televisión. Es alucinante realmente, de verdad. Me parece un personaje. Yo creo que, si me vais a permitir, hay una descripción que da un cronista, Jordanes, en este caso, sobre Genserico. No tardo nada en leerlo, de verdad, dejadme un segundito. Era ya por entonces Genserico muy conocido en todo el mundo por la derrota que infligió a los romanos. De estatura media y cojo a consecuencia de la caída de un caballo. Profundo de espíritu, poco hablador, deseoso de riquezas, inclinado a la ira, despreciaba el lujo y era muy hábil para atraerse a otros pueblos y sembrar la discordia y provocar el odio. Un personaje de los buenos. Sí, señor. Sí, señor. A lo que iba con mi reflexión de los romanos y la frase que has dicho tú antes es que la palabra acto vandálico es acto vandálico. No es acto romano y no es acto visigótico, si se pudiera decir así. Antes, David, cuando se ha mencionado esta palabra, se le han encendido los ojitos. Y es que ya con los pueblos bárbaros instalados en España, habrá que ver qué tal se vivía por aquí en aquel entonces. Porque claro, David, tú salías a la calle y estabas rodeado de bárbaros. Yo no sé si apetece mucho ir a dar una vuelta, si me lo pintan así. Lo que pasa es que, partiendo de que lo que esa definición o esa distinción que antes estamos haciendo referencia, ni los romanos eran tan buenos ni los bárbaros eran tan malos, evidentemente nos hemos quedado ahí, ¿no? Pero parece mentira, o cuanto menos, yo creo que además a Dani le gusta siempre lanzar una
una lanza a favor de decir, bueno, ¿por qué a todos los historiadores siempre le ha sido muy fácil decir ese periodo de oscurantismo desde, digamos, de todo lo que fue la Edad Media? Es decir, desde la Baja Edad Media, Alta Edad Media, desde el año 300-400 hasta, digamos, el descubrimiento de América, ¿no? Pues no fue tampoco una etapa tan oscura, Totalmente. no fue una etapa tan mala. Los bárbaros, en líneas generales, tampoco es que fueran tan bárbaros como hoy en día entendemos. Esa es la clave, David. Muy bien. Hombre, yo además de ahí que quiero preguntarte yo tengo la referencia de dónde viene el término bárbaros, y el término bárbaro, yo la referencia que tengo es creada por los griegos, como Extranjero. una especie de burla de mufa por el tema de utilizar porque era como muy cacofónico, Claro, ¿no? eran Su los lenguaje, que no hablaban el griego. bar. Claro, al no hablar el griego utilizaban el ba, y ellos decían, estos son bárbaros. Por eso primero lo utilizan los griegos a los que no son griegos y luego los romanos a los que no son romanos. Y por los que son extensión, y ese es el error, bárbaro se identifica con inculto, con primitivo, y no es así. Entonces es distinto nada, ya no. la terminología. No viene por eso es de, muy importante de la especificarlo. palabra barbado. ¿Eh? Bárbaro no viene de Porque barbado. por el tema de la Por la barba. Sí, no sé, por etimológicamente. La vamos. Real Academia establece que viene del latín barbaries, y en su primera acepción lo identifica como falta de cultura o civilidad, y en la segunda como fiereza, y luego posteriormente del latín barbarus y del griego bárbaros, en el significado y en el sentido de extranjero. Hombre, yo creo que ahí podemos decir, oye, ya que existe el Twitter, existen las redes sociales, como siempre hacemos, si algún oyente tiene alguna otra referencia, la referencia que Pues menos mira. yo te he encontrado, y creo que tú también, Jesús, no es esa de los griegos que hacen a los pueblos extranjeros, y en ese Claro. caso a estos pueblos que digamos, de una manera se mofan de ellos, de su forma de hablar, y utilizan el bar, ¿no? Y de ahí Sí. viene el término Derivaba de bárbaro, hablador, ¿no? o sea, Claro, estos pues- habladores que no saben hablar bien el griego. Fijaros, como dato, ¿no? Muy significativo, yo creo que como dato cultural, la palabra gótico, cuando se habla del arte gótico, cuando lo utiliza Vasari, la utiliza como algo peyorativo, es decir, Negativo. algo de bárbaros. Él no entendía muy bien cómo eso podía superar al románico. Entonces, él lo bautiza como arte gótico, no como argot, es decir, no como lengua secreta, sino como arte bárbaro, que ¿dónde vamos a ir a parar? Y sin embargo, fíjate, el arte gótico se ha convertido pues en uno de los paradigmas de la estética de Las lo grandes riguroso. catedrales. Pero para que veas, en aquel momento era peyorativo. Y se utiliza la palabra gótico, que viene de godo, que viene de bárbaro. Claro. Si os dais cuenta, desde el punto de vista de lo que es el lenguaje, y no solo lo que es el castellano, solo lo que es la lengua castellana, siglos oscuros, concepto negativo, vándalo, concepto negativo, bárbaros, concepto negativo. Bueno, pues evidentemente el objetivo que estamos teniendo aquí en este programa, el objetivo que tiene el libro, es mostrar que hay mucha más luz que oscuridad. Igual que, vale, siglos oscuros, como antes hemos comentado, hombre, son siglos oscuros porque desde el punto de vista de la cantidad de información, De información que nos que hay dan las sobre fuentes, ellos, claro. pues es más limitado que tenemos con lo que es la parte central del Imperio Romano, o lo que es posteriormente con Carlomagno o con el mundo del Andaluz. Vale, pero hay que tener mucho cuidado con las palabras. Ujú. Las palabras tienen muchísimo poder. Y siglos oscuros es un concepto claramente, si tú lo ves desde fuera, suena peyorativo. Sí, suena mal. Sí. No suena bien, Sí. no suena bien. Entonces, por eso me gusta, vamos a hacer del defecto virtud. Vale, tenemos pocas fuentes, pues trabajémoslas bien, analicémoslas bien. ¿Qué pasa? ¿Tenemos fuentes que son leyenda? Bueno, pues a lo mejor ahí también podemos encontrar algo, a lo mejor podemos encontrar también ahí algo de información. Y sobre todo, evidentemente, hay que trabajar con paciencia, porque puede que, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas también nos vayan dando más datos, nos va dando más información, pero no hay automáticamente utilizar una etiqueta negativa. El concepto de vándalo como esa persona incivilizada que se lía, por ejemplo, a quemar contenedores, etcétera, etcétera. Bueno, el concepto lo ha estudiado muy bien un profesor, el profesor Álvarez Jiménez, en un libro suyo sobre el reino vándalo, un libro muy académico, muy científico, en el que el origen de esa palabra habría que encontrarlo en la Francia revolucionaria del el siglo obispo de XVIII. Blois. Eso es. Efectivamente, en aquellas personas que atentaban contra el patrimonio histórico de alguna manera. Entonces, cuando él lo utiliza, hubo muchas voces discordantes. Gente desde Inglaterra y desde Alemania no veían que fuese un término correcto y adecuado. Pero bueno, ya sabemos cómo son los franceses. Sí. Ya se quedó ahí la cosa, y quedó ha llegado ahí, ¿no? prácticamente y hasta nuestro día. Y no solo ha quedado en castellano, es una palabra que muy similar podemos encontrar en alemán,
en inglés, en francés, en polaco, variando una o dos letras nada más. Claro, hombre, es que, como digo, el obispo de Blois en 1794, en plena Revolución Francesa, él hace uso en un discurso digamos, para quejarse como crítica de todo el saqueo de las obras y de todos los tesoros religiosos que se había producido en aquella época en las iglesias, pues él esboza ese discurso en el que hace referencia por primera vez en la historia, hace alusión a ese símil que aquella situación de todo lo que era el pillaje, toda la asolación, utilizando ese símil de todo lo ocurrido en el siglo V y del que ahora, bueno, también hablaremos con todo el tema de los vándalos, ¿no? Cuando llegaron a Roma, que además lo habéis comentado, ¿no? Los vándalos cuando atacan el norte de África, cuando 429 migran desde Hispania al norte de África, se calcula que unos 80.000, pues por supuesto los gigantes van arrasando. Es una campaña de conquista para llegar hasta Cartago, para llegar a lo que hoy en día es Túnez. Y luego aparte los vándalos en este caso son arrianos. Por lo tanto, a los católicos norteafricanos pues no se les trata muy bien. Ahí está el sufrimiento que tuvo San Agustín en Hipona. Claro. Entonces, claro, este estigma, porque el concepto de bárbaro, ojo, en la época del siglo IV, en la época del siglo V, también tiene un componente religioso muy fuerte. Muy fuerte. Claro. Muchos pueblos bárbaros dejan de ser bárbaros cuando se convierten al catolicismo. Véase los godos, véase los suevos. Pues claro, esa lucha contra el norte de África, ese saqueo de Roma del 455, ese control del Mediterráneo que hicieron los vándalos como un mar prácticamente suyo, o sin el prácticamente, generaron una visión de que esa manera de actuar parece que únicamente correspondía a los vándalos, y no, era algo propio de todos los pueblos bárbaros, y no solo todos los pueblos bárbaros, sino incluso de los propios romanos en sus campañas de conquista. Lo que ejemplifica también en el cómic que ha señalado antes Miguel, pero es la misma manera de actuar. Claro, mucho más duros que los vándalos en cuanto a sus costumbres. Por ejemplo, los piratas turcomanos de la época eran durísimos, eran mucho más duros. O sea, y sin embargo, el mismísimo Julio César en su campaña de conquista contra los galos no se andaba con tonterías. ¿Cuántos galos? Que le pregunten a Vercingetorix. Bueno, los sugros eran feroces, eso se sabe, a la hora de la batalla se desfiguraban el rostro. Los sugrios, por ejemplo, donde viene la palabra ogro, viene precisamente de este pueblo de la Panonia. O sea, que es que en aquella época, hay que ponernos en contexto, en aquella época se luchaba así, y si no luchabas así, no eras nadie. Es que si no, Jesús, perdón que te corte, caemos en el presentismo. Claro. Jamás, y esto para mí es fundamental y es muy importante. No podemos ver la historia, no podemos entender la historia con nuestro prisma, con nuestro paradigma del hombre moderno del siglo XXI, del buenismo, del buen rollismo. No podemos, porque aquí en el siglo V, esta gente era una sociedad tradicional. Lo comentaba el otro día con nuestros compañeros, con Julio, con Gonzalo. Esta gente creía en el más allá, creía en el honor, creía en la lealtad, creía en la guerra, creía en las armas, en la espada. Eso hoy en día nos parece... Pues la expresión, una fricada. Parece que en muchos casos hasta ha desaparecido del diccionario. Sí, por desgracia. Tendríamos mucho que aprender de esta época. De todas maneras, bueno, todo esto era para narrar, como tú nos preguntabas, Fran, al principio, bueno, pues cuando los bárbaros llegan aquí a España, esos pueblos, y una vez ya aclarado eso, me debes una, Dani, por darte la oportunidad de poner esa pica en Flandes, pues hay muchos textos que se refieren a ese siglo V en Hispania, pues en el que había pues la seguridad ciudadana, por decirlo de una manera, la inseguridad en las ciudades, en los caminos, en el desarrollo del día a día, pues era muy baja. Pero ojo, ya no solo era una cuestión derivada de los bárbaros, o sea, si nos vamos un siglo atrás, es decir, el Simanco, que era un legislador, un magistrado romano, él ya expresaba, como decía, ¿no?, el temor a salir de la ciudad al campo porque los territorios que estaban cercanos a las ciudades estaban llenos de ladrones y era mejor pasarse, lo que él decía, esa vida de ocio y de placer dentro de lo que era la ciudad que exponerse a los peligros que suponía el viajar y al campo, ¿no? Con lo cual es una manera también de quitar cierto hierro a la situación de que, bueno, precisamente porque en el siglo V llegaron los bárbaros, llegó un periodo de inseguridad en la sociedad, y tampoco era real. Sí que es cierto que yo creo que merece la pena al menos resaltar tres puntos que ayudan también un poquitín a comprender cómo fue toda la evolución y cómo fue la sociedad. Por una parte,
me gustaría hablar de esos bárbaros a los que, bueno, pues dentro de sus hurtos o de sus robos, de sus saqueos, tenían, parece ser, ciertos grupos una especial predilección por robar libros. ¿Por robar libros? Por robar libros. Es una cuestión que ha estudiado mucho el profesor Javier Arce. Javier Arce, sí. Y es que, claro, vamos a ver, es que un libro en el siglo V era un tesoro. Claro, era un tesoro. Exactamente. Era un auténtico tesoro. Hoy en día también lo son, pero aunque no lo veamos de esa manera, pero es que eran caros de hacer y caros de adquirir. Evidentemente, por supuesto, todo el mundo prefería el oro y la plata, pero tener una buena colección de libros no estaba al alcance de cualquiera. Y en este contexto se supone que muchas veces bandas de bárbaros podían querer robar libros para luego revenderlos, como pues se podían revender esclavos, por ejemplo, o incluso que tuviesen encargos. Que tuviesen encargos de algún gran aristócrata tardorromano que tuviese su vila fantástica y que le apetecería tener las obras de Platón o de Aristóteles. Un encargo, pum, lo buscas. Y imagínate un obispo que se desplaza de una ciudad a otra, que lleva una buena biblioteca, ¡zas!, a por él y a ver los libros que me llevo. Claro, pero fíjate, bueno, has nombrado a Javier Arce. Javier Arce es un gran historiador, además él también es explorador, es profesor de exploración, me parece, en el CSIC, que es una de las eminencias que hay, y él, bueno, cuenta una serie de historias, bueno, relacionadas con el tema, como decía, por una parte quería hablar del tema de los ladrones de libros, por otra parte, y algo tú has nombrado cuando hemos hablado también de los vándalos, y es que en aquella época ya existían los piratas. Sí, por supuesto. Los piratas, había algo en la zona del Mediterráneo, pero había sus buenas dosis de piratería en lo que es en el mar Cantábrico, y después un fenómeno que, bueno, ahí habría mucho más que hablar y que tú lo tocas en un apéndice en el libro, programa, que son los vagabundos. 2 o 3, Fran, 2 o 3, Fran. No te confíes, 2 o 3. Esto da para 2 o 3. Los vagaudas, ¿no? A ver, brevemente y por partes. Brevemente, bueno. Es complicado, o sea, Dani brevemente son conceptos antónimos totalmente. Pon el cronómetro. Venga, va. Sí, ya nos vamos yendo. Se está viniendo arriba. Estoy mirando el reloj, a ver. Bueno, venga, vamos espera, con ello. Primero deja que te apunte unas cosillas para irlo cerrando un poquitín, ¿no? En la época, cuando tú decías un obispo, por ejemplo, que quería mover su biblioteca. Bueno, en aquella época todavía, y sobre todo, estamos hablando de que los principales robos de libros se producían en la Tarraconense, es decir, en el periodo que todavía era romano. Una zona más romanizada. Romano, el que, bueno, pues tenían ahí, romanizada, y de hecho ahí estaban las leyes y todo, eran las romanas. No eran las... De hecho, hay una fuente muy buena que dice que en esa situación que has descrito muy bien en el principio del siglo V en Hispania, donde la gente dice por aquí bárbaros, por aquí el imperio, por aquí suevos, por aquí vándalos, por aquí alanos, ahora vienen los godos, llega un momento en que la gente, cuando ya los bárbaros quedan estabilizados en ese reparto que hemos citado, hay una fuente que dice que muchos hispanorromanos prefieren ser pobres y vivir bajo poder bárbaro que irse a la Tarraconense para vivir bajo poder imperial, pero corrupto, pero machacados a impuestos. Eso es sintomático. Eso es muy, muy, muy fuerte. Bueno, por eso surgen los vagaudas. Precisamente esos campesinos que se niegan a pagar impuestos, que se arruinan, los libertos, en fin, toda esa revolución popular, aprovechando que como están los bárbaros y no hay una ley romana, pues venga. Pero yo creo que los Bagaudas, tampoco es fácil decirlo, sí. No vienen del siglo V, sino que 2 siglos atrás ya vienen del norte de Francia. Claro, vienen... Prácticamente es un fenómeno de las Galias y de Hispania. Las Galias, bueno, tienen sus revueltas en Rávena, les machaca, porque la verdad que son 4 desgraciados, pero en Hispania sí tienen importancia. Y tiene tanta importancia, y eso lo sabe bien Dani, que tienen que traer a los mejores generales para poder acabar con ellos. Pero en el fondo es una insurrección popular, es decir, están cabreados de pagar tantos impuestos, de que no les hagan ni caso el Imperio Romano, y aprovechan la inestabilidad y el caos general de los pueblos bárbaros. En eso la cosa no ha cambiado mucho. No, lo de la corrupción, dices. No, lo de los impuestos. Juan Ignacio quiere que seamos vagaudas. Vamos al combate ahora mismo. No, pero vamos a ver, el tema vagauda es muy interesante y también hay que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a él, porque claro, como estamos hablando de movimiento popular, el campesinado muchas veces se malinterpreta. No, lo mismo, no hay que verlo con ojos del siglo XIX, XX, XXI, por supuesto. Claro. Porque además seguramente en este movimiento se acabaría subando gente importante de las ciudades.
gente de las altas esferas, militares, desertores, porque, ojo... Ex-esclavos. Libertos. Claro, sí, de bueno, hecho, libertos. el líder Bagauda, seguramente más famoso que tuvimos en Hispania, se llamaba Basilio. Estamos hablando de un tío que es capaz, con su tropa es demasiado generoso, con su banda. Con sus bandas, sí. Sí, de Bagaudas, de asaltar ciudades, de acabar con un obispo, de llegar a pactar con un rey bárbaro, en este caso con un rey suevo. Esto evidentemente no lo hacen 4 desarrapados, no lo hacen 4 campesinos. Estamos hablando ya de un movimiento de una identidad muy fuerte, y como decías, Jesús, y muy bien. O sea, en Roma, para luchar contra los bagaudos en España, tiene que mandar a 2 grandes generales romanos, y además con tropas de caballería. Y aún así, vuelve a haber otro movimiento bagauda, y no es definitivamente cortado. ¿Hasta cuándo? Hasta que no vienen los godos, hasta que Federico, hermano del rey godo, de Teodorico en este caso, entra y por fin corta de raíz el tema bagauda. De todas formas, antes hemos mencionado a Javier Arce, el historiador. Él comenta que posiblemente, o sea, ya no es que los bagaudas fueran lo que hoy podría, y eso son palabras mías, no de Javier Arce, no del doctor, sino que podrían ser, para que la gente nos entienda, es una especie de bandas antisistema y apolíticas de la época, ¿no? De la época que no con comillas está perfecto. Exactamente, ¿no? Que no solo eran bárbaros, pero sí que los bárbaros, o un grupo de bárbaros, sí que se aprovecharon de ellos. Lo que te comentaba de los suevos, entre Exactamente. bagaudas y suevos atacan Lérida. Claro. O sea, eso se cargan, bueno, en definitiva, con el apoyo se cargan al obispo de León. Claro, entonces, lo que estaba comentando, diciendo, hombre, si se llega a ese nivel de poder pactar con un rey bárbaro, es decir, o sea, en este caso Requiario no sería tonto. O sea, si voy a pactar con alguien, tiene que ser alguien que pueda aportarme, no restarme. No voy a ir a atacar una ciudad con gente a la cual voy a tener que estar ayudando y voy a perder yo hombres. Por lo tanto, el fenómeno bagáudico fue un auténtico y serio problema para el gobierno imperial, para el gobierno de Rávena, y además es algo que los españoles, no sé si reivindicar, porque reivindicar hay veces que tiene una connotación política, pero es algo que deberíamos o debemos conocer. Una pregunta con trampa, Dani. Uno de los generales, uno de los dus que viene a sofocar a los bagaudas es Asturio. ¿Tiene algo que ver para generar el mito de Arturo, ese dus de este siglo, donde le sitúan esas crónicas muy posteriores, ya en el siglo XII? Y uno de los referentes dicen que sería este dus. Vamos a ver. Ya te digo, tiene trampa, porque sí, hay teorías para todos los gustos. Si partimos de la base que Arturo realmente era un general romano del siglo V, que eso es lo que dicen las crónicas más antiguas y que británicas, intentó representar la famosa película de Rey Arturo muy malamente, porque además otra de las cuestiones que también viene a colación es que cuando se habla de la caída del Imperio Romano del siglo IV, siglo V, y vemos o cualquier película, cualquier serie o cualquier cuadro historicista, los romanos que aparecen representados son alto imperiales, son de 200 o 300 años antes. O sea, Arturo, el Artorius romano del siglo V no saldría con la panoplia militar de un romano del siglo I o siglo II. Eso por un lado. Es una pregunta interesante. Daría para un programa. Sin bajito. Pero, la verdad, sinceramente, no lo sé, pero no es descartable. ¿Por qué? Porque era un personaje de un gran carisma, era un gran militar, y además era un militar que siempre cumplió. Tal vez cuando el Imperio Romano, todavía en su época, yo creo que no eran conscientes, en ese principio del siglo V, de lo que iba a pasar en el 476. Que pudiese ser un buen ejemplo del típico general romano que no quiere asumir la nueva realidad imperante de que, lo siento, se ha acabado. Roma se ha acabado. Occidente se ha acabado. Yo creo que podía ser. No es desdeñable, por lo menos. Fijaros, en el relato que habéis estado contando, esta especie de película, ¿no?, donde entran todos los bárbaros, en fin, entran los godos para quitar a los bárbaros por encima, el que queda mal parado, si os dais cuenta, y casi no hemos hablado de ellos, son los habitantes que estaban en Hispania. Eran los celtíberos, eran los hispanos romanos. Estamos hablando de varios millones. ¿Qué pasa?
esta gente se queda a ver las veris. O sea, ve que llegan los bárbaros, no hacen nada, ve que llegan los godos, no hacen nada, y luego se convierten, pues bueno, el que gane, me quedo con él. A lo mejor no estaban tan contentos con los romanos. Pregunto. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Efectivamente. Pero os dais cuenta de que ¿qué hacen estos millones de personas? Se quedan ahí como diciendo, apostando. ¡Ah, yo apuesto por los huevos! Pues la mayoría posiblemente ni siquiera se enteraron de la cuestión. Hombre, no, murieron, muchos murieron en el camino. Yo creo que es una sociedad absorbida. Absorbida totalmente. Estaban romanizados, pero estaban un poco idiotizados, porque es que no espabilan. Bueno, es que en parte es lo mismo. En parte es lo mismo. En aquellos momentos, ojo, estamos hablando, fuera de bromas, estamos hablando el que el Imperio Romano de Occidente está en horas no bajas, sino bajísimas. Con lo cual, no hay tropas. Como bien ha dicho Dani, cuando entran los bárbaros en España, no es que sea una invasión, sino que, bueno, bien, oye, pues mira, hay un reparto de tierras, hay cierto saqueo porque tienen sus... porque también es su modus vivendi, desde atravesando todo Europa, desde Asia hasta llegar a los Pirineos, pero tampoco es que supongan ni grandes batallas ni nada por el estilo. Es que realmente a quien más afectaría la entrada de suevos, vándalos y alanos es a los de siempre, a los más ricos. Claro. A los más ricos es a quien afectaría porque podía ver en peligro sus posesiones. Perdón. El que era pobre, el que era un humilde campesino, un humilde agricultor, ¿qué más me da uno que otro? Y es más, y esto por supuesto, ahora sí que me echo para atrás y analizando, puede que los bárbaros fuesen una solución. Y de hecho, más de un personaje de la época consideró a los bárbaros una buena solución ante la terrible crisis que era el Imperio Romano. De hecho, los bárbaros se han visto como un castigo de Dios. Una visión providencialista de la historia, pero ha visto como un castigo de Dios, y puede que ese castigo, y si nos atenemos a lo que pasó en la historia, pues pudo ser beneficioso, porque realmente Europa como tal, las naciones modernas europeas, España, Francia, Inglaterra, se cuajan aquí, se cuajan con los bárbaros, bajo, por supuesto, un manto de lo que es toda la cultura romana. Pero ¿de dónde viene Inglaterra? De los anglosajones. ¿De dónde viene Francia? De los francos. ¿De dónde viene España? De los godos. Es así. Dices que los más ricos pudieron ser los más perjudicados. Antes mencionabas que, por ejemplo, de los alanos no quedan muchos restos, o no quedan casi restos, sobre todo construcciones, porque no eran un pueblo dado a construir, pongamos, grandes templos. Pero tú sabes que Juan Ignacio Cuesta se ha recorrido toda España andando de un sitio para otro, y él conoce muchos restos. Y de ellos nos va a hablar ahora. Porque tú te imaginas que ahora Juan Ignacio sí que nos dice que hay restos alanos numerosos por toda la piel de toro. No fastidies. Y hasta perros alanos. Bueno, vamos a ver una cosa. Cuando nosotros estamos hablando de historia, tenemos las fuentes escritas, lógicamente, que ya hemos mencionado aquí, San Isidro de Sevilla, etcétera, 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 etcétera. Pero también, evidentemente, existe el registro arqueológico, y el registro arqueológico cuenta fundamentalmente con dos tipos de construcciones, o tres tipos de construcciones que podríamos hablar: la construcción civil, la construcción religiosa y la construcción mortuoria o la necrópolis. Vamos a ver, ¿qué queda de todo esto? En España, del periodo bárbaro en el que estamos hablando, de todas esas invasiones. Bueno, pues prácticamente en los alanos no queda nada. No queda nada, simplemente porque utilizaron lo que habían encontrado y se aposentaron allí. No era un pueblo para asentarse. Era un pueblo pagano, hay que recordar eso de que los demás eran arrianos, eran cristianos. Sí. O sea, muchas veces se habla de bárbaros como gente que no conocía la doctrina de Cristo, que los alanos iban por libres, pero los suevos y los vándalos eran arrianos, y los suevos se convierten en el catolicismo. Sí. Los suevos tienen un proceso religioso muy curioso, porque comienzan paganos, luego por la presión goda son arrianos, pero luego se hacen católicos, pero luego también Leovigildo les mete el arrianismo. Todo esto así cuando casualmente son el primer reino bárbaro que tiene un monarca católico. Claro. En mitad del siglo V, Requiario, teniendo en cuenta que su padre además era pagano, Riquila o Requila, aparece como católico. Y nadie sabe por qué, ni a cuestión de qué. Pero ojo, el primer monarca bárbaro, entre comillas, podemos decir que es patrimonio español. O sea, muchas veces se habla de Clodoveo, ¿no? Del gran rey Franco cuando se convierte y demás. Ojo, Clodoveo, que mucho antes que tú tenemos a Requiario. De todas formas, ese panorama que has hecho, y te ha faltado comentar una cosa, ¿no? Que es ese fenómeno
que fue el priscilianista, Bueno. que además estaba sobre todo en esa zona que tuvo mucho que ver. Esto da por una temporada. Eso Eso da da por por una programa, ¿no? temporada. Eso es David, temporada. David, Tú te la déjate lías. que Maese ya se le han puesto, he dicho, Apunta prisciliano, ahí, se le han encendido Prisciliano. los ojos. Bueno, yo lo que quería comentar es lo siguiente. Cuando todos estos tipos llegan a España, tienen que alojarse en algún sitio. Y entonces normalmente lo que efectúan es una ocupación del territorio de la cual no tenemos documentación, pero sí indicios. Por ejemplo, si vamos a la villa romana de la Olmeda, que es una villa hispano-romana, sabemos que por allí se situaron los alanos, porque existen precisamente algunos restos que nos permiten ver que al menos, por lo menos, pasaron por allí. Pero sí existen otro tipo de construcciones fundamentalmente hispano-romanas que son absorbidas literalmente por los nuevos pueblos que llegan. Vamos a ver. Primer caso, quiero poner que es, y yo entiendo que es el caso más antiguo de España, que sería Santa Eulalia de Bóveda. Santa Eulalia de Bóveda en la provincia de Burgos, que es un ninfeo romano y de repente se cristianiza. El Lugo. El Lugo, efectivamente, y se dedica en este momento a Santa Eulalia, que es una mártir de la época, más o menos, pues seguramente sirvió para que se celebraran allí ritos arrianos posteriormente. Pero la parte más importante está siempre referida, no ni a suevos, ni a godos, sino siempre a los visigodos. Siempre hablamos, por ejemplo, de Baños del Cerrato, hablamos de San Pedro de la Nave, hablamos de Santa Comba de Bande, de Santa María de Melque. De Santa María de Melque, todos como que son visigodas o que son mozárabes. Pero últimamente algunos estudios dicen que es posible que los suevos efectivamente intervinieran en algunas de estas construcciones, sobre todo aportando una cierta simbología que venía del mundo céltico. Porque si nosotros observamos, evidentemente, la decoración de la iglesia visigoda, nosotros damos cuenta enseguidamente que hay unas influencias que vienen del centro de Europa. O sea, de los pueblos germanos aparecen pues las típicas estelas, esvásticas, todo tipo de ruedas solares, todo tipo de cosas. O sea, que había una mezcolanza que es lo que nos queda, de alguna manera, en aquella situación. Y hay un caso muy concreto. Y es ¿para qué servían dentro del mundillo de todos estos pueblos y tal, este tipo de iglesias y sus ritos? Bueno, yo he estado haciendo, digamos, un seguimiento de lo que sería la partitura, digamos, de la música que se escucharía en la época de los bárbaros. Y evidentemente no existe ninguna. Nada, absolutamente nada que nos permita saber, excepto las recreaciones que se han hecho posteriormente en plan folclórico de lo que pudo ser. Pero sí sabemos por San Isidoro... Algo de la misa mozárabe, ¿no? Es lo que se ha intentado reconstruir. Pero sí sabemos por San Isidoro de Sevilla, que fue un teórico, escribió todo un capítulo en la sintomología sobre cómo tiene que ser la música heredada... Es que, pero te cortes, San Isidoro decía que sin música no haya perfección. Claro, efectivamente, la pero porque la da la música. Esto venía fundamentalmente del mundo pitagórico y se incorporó al cuadribio medieval como una de las arts magnas, ¿no?, de la época y tal. Entonces sí que encontramos una serie de partituras que con el tiempo se han ido perdiendo, no sabemos ni cómo sonaban ni cómo no sonaban, y se perdió el significado de alguna manera. Entonces sí lo sabemos por San Isidoro. Sí sabemos que había canciones que eran profanas, porque hay una condena en concreto de San Martín Dumiense. Bueno, no era santo, no, era Martín Dumiense, ¿no? No, San Martín de Dumio, sí. San Martín de Dumio, condenando a que se cantaran las canciones profanas que eran cargadas de sexo y de irreverencia, de alguna manera. Y luego, evidentemente, una liturgia que viene, yo creo que a través de Bizancio, del mundo copto, y que se incorpora al mundo de todos estos pueblos, y que terminó siendo asumido por el mundo, digamos, de lo que es la génesis de lo que luego sería España posteriormente, que es ya el reino visigodo, de alguna manera, en el cual ya intervenían seguramente pues algunos de los pueblos de los que hemos estado hablando hoy, y que dio lugar a lo que llamamos el rito mozárabe, que como sabemos se perdió porque con la unificación de San Gregorio Magno desapareció, mezclado con el canto ambrosiano y con el canto romano, en el famoso canto gregoriano, excepto en un sitio del mundo que es en Toledo, que es donde vive Dani, que es donde todavía podemos encontrar la misa mozárabe. Está permitido hacerlo allí. En Baños de Cerrato, el domingo más cercano a San Juan, hacen también la misa mozárabe. Sí, pero eso es hoy día. Sí, en determinada... Hoy día, digo, que hoy se puede escuchar allí. Incluso en Madrid también se puede escuchar. Sí, bueno, pero digamos que todas las semanas, a lo que yo creo que se refiere Juan Ignacio, de una manera protocolaria, de una manera habitual, de una manera común, Urregia, Toledo.
Sí, indudablemente. Particularmente yo, como creo que os he comentado en alguna ocasión, en un tiempo estuve con un grupo que se llamaba Escola Antigua, con el que estuve cantando en su momento, y entonces yo participé en la creación de un disco de música mozárabe, de la que se lleva entonces y que anda por ahí. Así que si queréis, y como vamos muy mal de tiempo, del antifonario voy a intentar, si me ponen un poco de rever, al menos traer una de esas pequeñas antífonas, muy conocida esta en concreto, porque viene de uno de los textos más conocidos de la religiosidad medieval, que sería así. Gustate et videte, quanium suaves is Dominus, beatus virgo esperat in eo. Alleluia, alleluia, alleluia. Timet Dominum omnex sanctis eius, quan in nos et in opia timentibus eum. Alleluia, alleluia, alleluia. El único problema es que esto lo tienen que cantar 100 tíos, no uno solo. A ver, ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Oye, ¡Qué grande eres! Perdonad un momento, espera. Bajar a Juan Ignacio, que está ahí tocando el techo. Le ha salido un nimbo de Está santidad. levitando ahí. Me estoy imaginando un grupo de vándalos cantando esto. Bueno, pues nada. Pues Con era una lo que se hacía, fosforescencia. aunque parezca mentira, era lo que se Por hacía. eso digo que eran De arrianos. hecho, en las investigaciones hechas por Juan Catalina, en la famosa Recópolis y tal, se habla fundamentalmente de que si hubo algún rito que se realizó en Recópolis, ese fue un rito de tipo arriano, donde seguramente que el tipo de canto será este. Pues nada, hermano, iba a decir que podemos ir en paz, pero queda un poquito de escóbula todavía. Así que no os vayáis, que queda el final. Me ha gustado mucho tu interpretación, Juan Ignacio. Aunque ya lo he apuntado, quiero hacer una especie de conclusión general a través incluso de las palabras, Jesús, que lo iremos tocando, palabras que han quedado en nuestro idioma, porque hemos dicho ya bárbaros, vándalos, las connotaciones que han quedado, la imagen que se nos han quedado de estos pueblos en la actualidad. Entonces, Dani, te voy a pedir una cosa para el final del programa. Quiero que desarrolles, vete preparándolo, en un minuto quizá, tu alegato en contra de considerar una época oscura todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿vale? No prometo nada que sea en un minuto, pero un minuto, lo intentaré, Un minuto que no un programa. Por ti lo hago. Vale, gracias. Venga, Dani. Queda para un minuto. Un minuto. Lo digo, Jesús, porque han quedado palabras traídas de los pueblos bárbaros en nuestro lenguaje hoy en día. Han quedado nombres, han quedado términos. Todos son tan despectivos como bárbaro, como vándalo. No, pero muchos hacen hincapié en la parte bélica, no los olvidemos, son pueblos guerreros, son pueblos que vienen a conquistar, a tener un territorio, por lo menos a dejar su huella en la historia. Entonces, bueno, muchas veces estaba diciendo antes Maese que es verdad, quedan pocos restos arquitectónicos de aquella época, estamos hablando del siglo IV, siglo V, y fijaros si ha llovido desde entonces, pero sí queda en la toponimia, sí queda en la etimología, sí queda en el origen de las palabras, pues rastros de los pueblos bárbaros, casi mejor germánicos, ¿no? Porque bárbaros es una palabra mucho más genérica, pero sí nos quedan muchas palabras germánicas, ¿no? A sabiendas de que no todos procedían de esas zonas germánicas. Entonces, bueno, pues a lo mejor a más de un oyente le puede sorprender que los nombres como Adolfo, como Amaldo, como Amelia, Balduino, Beltrán, Roberto, Alfredo, Alberto, Godofredo, Rodolfo, son nombres bárbaros por su sonoridad y por su origen germánico. Yo creo que eso es importante saberlo. Algunas que se han heredado en nuestro vocabulario más cotidiano, pues fijaros, ¿no? Aparte, yo ya comenté lo de gótico, pero la palabra maestro, fresco, robar, yelmo, guerra, espía, espita,
ganso, buñuelo, o sea, no todas tienen que ser palabras bélicas, todas ellas, incluido tregua, pero fijaros que la mayoría tienen que ver con esa connotación más militar. Guardián, esquilar, reo, estaca, fieltro, Bueno, son palabras germánicas. debiéramos decir que aquí el ausente Carlos Canales nos ha enviado toda una lista Sí. de palabras y tal, donde aparecen cosas, espeto, por ejemplo. ¿Qué lo iba a decir? Lo de las sardinas. Lo de las Ya te digo, sardinas, ¿qué le iba a decir? espeto. Hasta Málaga, ¿eh? Esquema, esquila, guardia, guardián, reo, bueno, muchas. Bueno, pero hay una palabra, por ejemplo, que es lo que va a hacer ahora gala nuestro amigo Dani cuando hable de esos siglos oscuros, que es arenga. O sea, que esa arenga de 1 minuto, eso es una palabra bárbara, germánica, y lo digo para que se venga más arriba Totalmente. todavía, porque va a ser glorioso. Así que es verdad que nos quedan rastros de estas palabras. Estamos hablando más o menos de un 5%. Acordaros que nuestro vocabulario hispano pues más procede del latín, de las lenguas romances, en fin, del griego, del árabe, pero evidentemente también tenemos algo de germánico, tenemos algo de bárbaro, y muchas veces utilizamos estas palabras sin tener este conocimiento de causa. Yo creo que es bueno reivindicarlo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Tengo mi minuto? ¿Lo quieres ya? ¿Quieres un poco de reverb para hacerlo más épico? Quiere ¿Un la poco de arenga. eco? Soy tuyo desde el primer minuto. Yo creo que sí, ¿no, Carlos? Vamos. Yo creo que le ponemos un poquito de eco y con ustedes dice que ha prometido 1 minuto. Yo le he pedido 1 minuto, pero igual nos escuchamos dentro de un rato, ¿vale? ¿Por qué la época de los bárbaros en Hispania no fue una época oscura? Una arenga de Daniel Gómez Aragonés. ¿Por qué? Adax, Riquila, Genserico, Estilicón, Honorio, Valia, Leovigildo, espada, guerra, cultura, religión, fe, tradición, esencia, identidad. Todas estas palabras forman parte de nuestra historia. Y nuestra historia solo contiene una cosa: luz. Luz y luz. Y allá donde esté nuestra historia, siempre va a haber luz. Y allá donde esté un escobulero, habrá alguien que quiere conocer la historia. Habrá alguien que quiere dar luz a la oscuridad. Y si la historia es maestra de vida, jamás ninguna parte de la misma puede ser ni un día, ni un mes, ni un año, ni un siglo oscuro. Un aplauso. Dani, te has ganado un espeto y un buñuelo. ¡Viva Genserico! La escóbula de la brújula. Un podcast para despertar los sentidos. Y con esta música tan poco bárbara, esta música de Strauss, además, vamos a dar paso al relato bífido, al cuento bífido, a la historia bífida de Miguel Salas, que además está hecha ad hoc Está hecha ad para hoc. el día de hoy. Correcto. Se llama Las últimas invasiones bárbaras y no solamente es bífida y bárbara, sino que es clorofílica. Las Ya veremos últimas- por qué. ¿Sí? Bueno, pues no vamos a alargarlo más. Las últimas invasiones bárbaras por Miguel Salas. Cuando, hace hoy 30 años, tuvo lugar el primer ataque, nadie, ni científicos, ni gobiernos, ni militares, estaba preparado. La humanidad había imaginado cientos de relatos apocalípticos, extraterrestres, guerras provocadas por la escasez de recursos, enfrentamientos religiosos. Nadie, de entre los 11.000 millones que entonces habitábamos la Tierra, previó que serían las plantas las que nos arrastrarían hasta la extinción. La primavera cero comenzó con unos índices de polen en el aire que rompían las estadísticas. Acostumbrados a la creciente contaminación, no nos preocupamos. En menos de un mes murieron 300 millones de personas de ataques agudos de alergia. La oleada colapsó el sistema sanitario de todos los países desarrollados. Aquella había sido la avanzadilla. Llegaron las crecidas nocturnas de las selvas que en cuestión de horas se estampaban contra las ciudades cercanas como tsunamis de verdor, haciendo añicos el hormigón.
la inutilización de las cañerías que provocó una crisis higiénica sin precedentes en las urbes más alejadas de las fuentes de agua dulce. El final de la energía eléctrica. Los supervivientes nos refugiamos en los barcos, pero fue inútil. La vegetación submarina los volcó uno por uno. Quedamos tan solo unos cientos sobre un archipiélago flotante de basura. Tiene, cierto, la extensión de Francia, pero las plantas reptan sin descanso hacia nosotros. Aunque les cuesta agarrarse a las lisas paredes del plástico, no tardarán en alcanzarnos con su mortal abrazo. ¿Son estas las últimas invasiones bárbaras? ¿O quizás el final de los bárbaros, que siempre hemos sido nosotros? Poco importa ya. Pronto no quedarán hombres para discutirlo. Salvo por el ingrediente de las plantas, que eso ya puede pasar o no, es que el resto del relato me resulta tan aterradoramente real a futuro que me has dado mucho miedo. Esto está dedicado a los alérgicos, entre los que me cuento. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Ya sabemos que vamos a terminar. Bienvenida primavera, ¿no? Ya Pocalete, Cuando todo el mundo empieza, qué bonita la primavera que ya ha llegado. Sí, te has sí, quedado ya. sin respeto. Adiós a la épica, adiós Genserico. Adiós a la épica, adiós a Genserico. todo y adiós a este episodio de La Escóbula de la Brújula. Marcos Carrasco, hay que compartir el dibujo que has preparado durante el programa en redes sociales. Sí, me he quedado tan impactado por el rey de los vándalos, Genserico, que he dedicado este programa a hacer un desarrollo de una ilustración que ya os la dejamos en la página de Facebook y para que ni más ni menos os barbaricéis un poco. Gracias, Marcos. David Sentinella, cuidadito ahí fuera en la calle, ¿eh? Cuidadito ahí fuera, que tú has dicho que lo del pillaje no es una cosa inventada por los bárbaros y me parece que tampoco se ha acabado con ellos. Ni mucho menos, cuidado. ni el pillaje, ni el piratismo, nada de nada, no. Pero sí que me gustaría terminar con una expresión, ya que es un programa bárbaros, con una expresión bárbara, y nunca mejor dicho, para decir el valor que tiene nuestro invitado, Dani, y es aquello de vale su peso en oro. Y es que esa expresión, precisamente, uno de sus posibles orígenes, el más antiguo, dice que señala que proviene de los pueblos bárbaros del norte de Europa, quienes, pues tenían entre sus leyes la obligación, el castigo a quien mataba a otra persona a pagar a sus herederos el peso del difunto en oro. ¿Tú crees que este programa ha valido su peso en megas en oro? Hombre, sin lugar a dudas, y te lo diré, y con total seguridad te lo diré cuando me beba la botella de visigodo que tenemos aquí sobre la mesa. Vamos a por ello, gracias, David. Miguel Salas, vete a regar las plantas, anda. Sí, me voy sin barba, más nostálgico que nunca por no tenerla, después de ver a este tío peludo que me encanta, que sabe tanto. Gracias, Miguel, y hasta la próxima. A vosotros. Uno de los afectados por la alergia, por cierto, es Juan Ignacio Cuesta. Sí. Está pasándolo mal, el pobre. Efectivamente, me voy a poner una máscara de esas. Mejórate. De hierro. Cuídate. Ay, qué mal lo está pasando el pobre. Jesús Callejo, un programa bárbaro. Bárbaro. Y no hemos hablado de Unerico, que era el hijo de Genserico. Ni de Gontamundo. Adiós, va a ser verdad. Yo creo que otro programa, Dani. Vamos con ello. Adiós. Daniel Gómez Aragonés, Bárbaros en Hispania. Por cierto, para ir a la presentación, que ya está convocada, tiene fecha y hora. Invita a los escobuleros. Eso es. Necesito un programa entero prácticamente. Bueno, otro. Bueno, la presentación en Madrid tendrá lugar el próximo miércoles día 9 de mayo a las 7 de la tarde en el Hotel Iberostar de las Letras, en la conocida Gran Vía número 11, esquina calle Clavel, perdón. Y bueno, aparte de un servidor, ejerciendo como maestro de ceremonias, ejerciendo como presentador, yo creo que el personaje más bárbaro de la radio española, como es Jesús Callejo. No os habéis visto los bárbaros en un sitio así en la vida, ya te lo digo. Totalmente. Ya estaremos como fiel escudero. Gracias, Daniel. Bueno, para mí ha sido un auténtico honor, placer y privilegio de verdad estar con vosotros aquí una vez más. Me lo paso genial, disfruto muchísimo.
y auténticamente creo que ha sido un programa bárbaro, así que nada, os doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Nosotros somos necesarios, pero vosotros siempre sois contingentes. Bueno, lo hemos pasado bien. Jesús Blanquiño en la producción, Carlos Higueras a los mandos técnicos, un servidor Fran Izuzquiza. Nos vamos a dar buena cuenta de este vinito visigodo que tenemos sobre la mesa la semana que viene, más y mejor, aquí en la Escóbula de la Brújula.